Hoy, chicos, hoy toca Gladiator, que llevamos un tiempo anunciándolo, que salía, que no salía, ya por fin ha llegado. Es que le hemos dado mucha caña a los romanos, ¿verdad, Jorge? Sí, porque hemos hablado ya de Roma, de... Cuando hablas de los vikingos toca un poco los temas a veces. Bueno, tampoco también. hemos hablado tanto de romanos, hemos hablado de Roma las 2 temporadas. Y me suena que algo más, ¿no? Pues Habría que echarle un ojo. Habría que repasarlo. Pero ya con Roma da mucho, porque eran muchos capítulos. De hecho, no recordaba, este peliculón de Ridley Scott es del 2000 y de alguna forma revitalizó el mundillo del peplum que había quedado en el olvido. Luego Roma y todas estas cosas ha venido después, a rebufo de esta película, ¿verdad? Sí, era como un género que estaba ya, bueno, en decadencia. Hacía mucho que no se hacían superproducciones de romanos, que fueron los 50, 60 era lo más de lo más. Y efectivamente puso de moda otra vez los peplum. Luego se han hecho muchas películas con legionarios. Sí, y salió la serie de Spartacus. La serie de Spartacus. Que el dueño, el protagonista se murió. Se murió en la primera temporada, lo tuvieron que cambiar. Sí. Y es verdad, de hecho no me acordaba, pero luego estaba tomando notas para el programa y digo, de alguna forma todos estos aspectos de la vida romana nos lo han ampliado en la serie de Roma, porque aquí no tenemos, bueno, yo la última versión que me he visto, la de 2 horas y media, la versión extendida. Pero en 2 horas y media no te da para contártelo todo. La vida de los gladiadores está relativamente bien contada en la serie esta de Spartacus, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Hasta cierto punto. De verdad que es un poco cómic también y tal. Se adorna un poco, estilo 300. También. Se intentó hacer un poco Sin City 300, ¿no? Es que lo dices, luego vino 300, que han sido un poco los dos peplum claro, de los 2000. También es un peplum al final, ¿no? Eso es, sí. Lo que pasa es que el peplum, que era cine espectacular, maravilloso, súper guay, pero no dejaba de ser poco realista. Y ahora que os hemos hecho ya 2 programazos con Jorge de Roma, de las 2 temporadas, que nos da una versión mucho más realista del mundillo. Aquí podríamos decir que Gladiator está un poco en tierra de los dos. No llega a ser el peplum, pero tampoco tiene el realismo de Roma HBO, porque aquí hay muchas partes que parece que estamos viendo Star Wars. Cuando nos enseñan los desfiles del triunfo, Roma... Es todo demasiado grande, ¿no? Demasiado... La peli mola mucho. Mola mucho. Eso lo estamos dando por supuesto. Aquí solo hablamos de pelis que molan mucho, Jaime. Sí, algo de realismo, por ejemplo, en las películas de los peplum clásicos siempre van con esa especie de armaduras impolutas, como de paso de Semana Santa, sí. Recuerdan aquí. Y aquí, pues, en la batalla, la gran batalla del principio, que es de las mejores batallas que se han rodado, es una estética sucia, de Primera Guerra Mundial. Están combatiendo en el barro, las armaduras están mugrientas porque llevan un año de campaña. No es como Cierto. Ese aire que tienen los romanos en los peplum clásicos, que era un poco de Semana Santa al paso. Sí, es verdad. Es verdad que luego te puedes poner, desde un punto de vista histórico, los anacronismos que tienen o no. Aquí hay grandes anacronismos. Bueno, primero, en las batallas en sí, que está todo lo han hecho muy a lo espectacular. Supongo que debía tener... porque estamos hablando que un año antes había salido Salvar a Soldado Ryan, ¿no? Sí, eso es, sí. Entonces, de alguna forma quisieron dar una espectacularidad que está muy bien, pero desde un punto de vista de realismo histórico hay cosas que cantan un poco. Por ejemplo, las armas de asedio no tendrían por qué haber estado ahí. Es que he visto algunos vídeos muy guays de expertos militares que analizan esto. Sí, no se usaba como artillería el campo de batalla. O, por ejemplo, parece ser que es una estupidez supina intentar encender las flechas, que no vale para nada. La mayoría se apagan y luego que no te van a incendiar un bosque, que haría falta napalm, pero queda muy guay en el cine. Entonces, cosas así. Y luego las tácticas de batalla, pero en general la primera batalla es muy espectacular. Pero bueno, también estamos hablando del año 180 después de Cristo, ¿verdad? El final de la conquista de Germania. Sí, bueno, es el año que muere el emperador Marco Aurelio, que es... Sí. Que es eso. Bueno, ya que lo he dicho, esta película tiene un homenaje implícito, porque es no versión, pero hay una película anterior, muy famosa, unos mayores peplums, que trata la misma época y los mismos personajes, que es la caída del Imperio Romano. La que con Sofía Loren haciendo de Lucila y, si no recuerdo mal, se me ha ido el nombre a la cabeza, uno de los grandes actores británicos haciendo de Marco Aurelio. No es Peter Ustinov, ese hace de Nerón, me parece. No, hay una que hace de Marco Aurelio. Entonces, la caída del Imperio Romano es ya un poco la misma historia, muy diferente luego la película, o sea, el desarrollo. Ambas, a las dos hacen su versión del reinado de Cómodo, alejándose las dos mucho de lo que fue la historia real, ¿no? Es verdad, eso lo vamos a hablar en el programa. ¿Qué más cosas vemos así un poco anacrónicas en la primera batalla? Que es súper espectacular, pero una cosa que supongo que todos los que sois un poco aficionados a la historia sabéis que los estribos no existían en aquel momento. Efectivamente. Y aquí los llevan, pero por la propia seguridad de los actores. Intentan taparlo, porque en teoría no deben llevarlo, debe ser muy complicado hacer esas cargas sin estribos.
pero en teoría no deberían llevarlas y los llevan, ¿verdad? El estribo es una cosa que aparece en la Edad Media. Claro. Después, en la antigüedad no había estribos. Se llevaban como unas sillas que quedaban como encajados. Creo. Hombre, lo que pasa es que yo siempre digo lo de siempre, es que una película es una ficción. Entonces, no. También, a ver, si te pones tiquismiquis, creo que incluso ha dicho que las armaduras que llevan los legionarios romanos, que aparecen muy son lóricas semectantas, sí, que son, bueno, pues no corresponde exactamente a la que se usaba en la época de Marco Aurelio. Hombre, te pones muy tiquismiquis. De hecho, hoy se sabe que la mayor parte de los legionarios no llevaban esa lórica, llevaban la cota de mallas, que era lo que más se usó. Y lo más barato. Romano, es lo que más barato, esta cota de malla es tan maravillosa que parecen los Stormtroopers de Star Wars, todos, tantísimos miles de legionarios con la misma armadura. Sí, muy uniformados. El aspecto entre las legiones era más heterogéneo, es decir, tendrían un poco más caótico, ¿verdad? Sí, pero no eran todos con el mismo uniforme como la actualidad. Una sociedad preindustrial es que era así, era imposible producir miles de cosas en masa en serie. ¿No? Además, una de las cosas, aparte, es cuando vi esta película, lo que me daba era ganas de tirarme en un campo de trigo. Y pasar la manita también. Exacto, porque eso es lo mejor de la peli. De hecho, es la primera escena, me parece. Sí. ¿Verdad? Exacto, es que la primera escena te produce cómo mola Que la Hispania, primera cómo escena mola... Y vamos a ponernos un poquito nacionalistas. Trujillo. Además que yo no sé si el nombre me suena poco latino, el nombre me parece más español que otra la cosa. La mujer parece de más de África Sí. del Norte que española. Sería íbera, vete tú a saber. Bueno, ¿Eso puede ser otra inexactitud? La mayor inexactitud de la película, que iremos un poquito más adelante, es la lucha que tienen por la democracia, que de verdad es risible completamente. Es una cosa que cualquiera que entiende un poco la historia del momento, es una cosa tan anacrónica que da la risa ya casi. que la habéis citado a mí, la mujer me parece más bien como una gitanaza exuberante. Estamos hablando de la mujer de Máximo. La mujer de Máximo, me parece. Sí, me parece. Y el niño parece un niño marroquí. Bueno, querían dejar bien claro que era hispano para el público americano. Me parece que querían forzar un poco la máquina. Pero sí que verá que es muy llamativo, claro, porque la versión en español, él dice que es de Emérita Augusta, Mérida. Que tiene más sentido, y en Inglaterra... Y en la versión original en inglés dice que es de Trujillo. De Trujillo. Yo imagino que debió ser una cosa, dices, bueno... como el público internacional no conoce muy bien lo de Mérida. Coño, era del mismo pueblo que Hernán Cortés, entonces. Efectivamente, y lo de Trujillo suena más así como si de conquistador. Más de conquistador, pues lo ponen en Trujillo, pero claro, eso sí, es muy llamativo. Eso claro, sí. Pero un español entiende que Trujillo no suene una raíz muy latina. Aparte, nos hemos ido a Extremadura y la mayoría de las ciudades importantes en Hispania estaban por cerca de Sevilla, pero bueno, un poco más al sur. Pero Mérida era una ciudad importante, Mérida Augusta, que era la capital. Trujillo. Yo creo que como está en Extremadura las dos, pues bueno, pues vamos a poner un sitio que le suene más a la gente, ¿no? Que Mérida. Estamos viendo la última campaña para pacificar el Rin con las tribus germanas, ¿verdad? De Marco Aurelio, que tenemos aquí, nos hemos traído el libro Las Meditaciones de Marco Aurelio, que la verdad es que era un modelo a seguir, que yo no sé si era él mismo seguía estas meditaciones tan estoicas. ¿Tú crees que era alguien tan estoico y tan puro como nos enseña? Bueno, a ver, el emperador Marco Aurelio es un personaje... pertenece es el último de los llamados buenos emperadores, sí, que es verdad. Pues desde Trajano, Adriano, todos españoles, por cierto, Antonino Pío y sí, de una familia de recambio hispana era. Aquel creo que había nacido en Roma, pero no, da igual. Entonces, y luego fue sucedido por Cómodo. Sí. Por toda la sucesión había sido entre estos emperadores por adopción, un poco. Y ya Cómodo es hijo natural, o sea, hijo legítimo. Y le salió regular. Y sí, salió más regular. Entonces es como, bueno, Marco Aurelio ha sido como el prototipo del buen emperador para la historia, ¿no? Además era el emperador filósofo. Se cuenta, Marco Aurelio fue emperador porque lo quiso Adriano. Sí. Adriano había elegido a un sucesor, que no se me olvidó, creo que era Heliobero, que había sospechas de que había sido amante suyo, y lo que pasa es que cuando había hecho ya la adopción imperial se muere. Entonces quería que fuese sucesor suyo Marco Aurelio, que iba a ser un niño un poco... pues así como muy modosito, estudiaba filosofía para que se cumpliese el sueño de Platón de que un filósofo llegase a gobernar. Lo que pasa es que era muy joven todavía, sí. Marco Aurelio, un adolescente, cuando ya está a punto de morirse Adriano. Entonces, Adriano lo que hace es que adopta un poco el jefe del partido senatorial, que era Antonino Pío, lo adopta como hijo, sí. Y a su vez con la obligación de que Antonino Pío adopte a dos coemperadores. Marco Aurelio, gran parte de su nuevo reino solo, a Marco Aurelio y a Lucio Vero, que era el hijo del que Adriano quería como sucesor. Y era el marido de su hija. Sí, y luego se casará con la hija, con Lucila. Con Lucila, efectivamente. Luego creo que el año reina del 61, 161 al 180, y fueron coemperadores, se llevaron bastante bien. Sobre todo Lucio gobernó en Oriente, cuando las guerras contra los partos. Lo que pasa es que el año 69
si no recuerdo mal, 169, 169. murió durante la gran epidemia que asoló el reinado de Marco Aurelio. Luego pasa que Marco Aurelio es un personaje un poco curioso, ambivalente, porque siempre ha pasado a la historia como el gran emperador, un gran sabio, además. Un gran sabio, pero su reinado fue muy complicado, un desastre. Fue un reinado de guerras continuas en Oriente contra el Imperio Parto, contra los partos, y en las fronteras del Germán, sobre todo el Danubio, más que del reino del Danubio, fue la zona más complicada. Y además otro problema que hubo fue una enorme epidemia que asoló al Imperio Romano. No se sabe muy bien qué enfermedad era. Se ha hablado de que pudo haber sido más bien viruela, una cosa de ese tipo. De hecho, de lo que murió el propio Marco Aurelio. Se dice que murió de viruela, no que se lo cargó Cómodo, que en aquel momento, parece ser cuando murió, ni siquiera estaba por la zona. Todo esto de la acción de Cómodo siempre es una... eso. De hecho, creo que ya Cómodo, cuando muere Marco Aurelio... O sea, Cómodo no le puso la almohada. No. Hacía ya 3 años que lo había adoptado como heredero. O sea, ya estaba oficializado de tiempo antes que iba a ser su heredero. Tampoco a lo mejor se veía que iba a ser... También hay mucha propaganda sobre Cómodo, igual luego hablamos de eso. Claro, es que, mira, podemos hablar ahora, si quieres, que ya ha salido del tema, de los grandes tiranos romanos que podemos pensar en Nerón, en Calígula y en Cómodo. Yo he leído bastante sobre el tema y algunos, por ejemplo, que Cómodo, que era un mal bicho, es bastante indiscutible, porque era un tarao de muchísimo cuidado. Es verdad que seguramente la misma megalomanía de ser emperador romano te iba haciendo volverte más loco. Pero, por ejemplo, en cuanto a Nerón, hay mucha controversia. Hay gente que dice que era un buen emperador, que era un amante de las artes, que no quemó Roma, que ni siquiera persiguió especialmente a los cristianos y que luego muchas veces, como la religión imperante ha quedado el cristianismo, de alguna forma ha vilificado a algunos emperadores que le cayeron mal. Sí, es que Marco Aurelio además fue curioso porque luego también fue un emperador considerado como muy bueno por luego los cristianos, aunque por cierto a Marco Aurelio se le debe una de las primeras y más horrorosas persecuciones de cristianos, que fue la de León. De hecho, hay una escena quitada de Gladiator en la que llevaban cristianos a los leones al Coliseo y la borraron pues por respetar Por respetar a la religión mayoritaria. El espíritu, más bien. Y luego, por ejemplo, un historiador fue del siglo XVIII, se llama Edward Gibbon, que escribió un libraco que era la historia de la decadencia y del Imperio Romano, que para Marco Aurelio es como el emperador maravilloso por excelencia. Los últimos años algunos han puesto puntos sobre las IES. En general, siempre la historiografía han tratado muy bien a Marco Aurelio. Te les estoy y es maravilloso, Jorge. Ya, pero hay un biógrafo inglés, que es el libro que podéis encontrarlo en castellano, que se llama Byrne, que es la biografía súper documentada erudita de Marco Aurelio, donde, bueno, eso es una geografía realmente, ¿no? La vida de un santo. Y luego un historiador italiano, hace unos años, publicó un libro, Fraschetti, que era un historiador, o sea, competente. Lo que pasa es que publicó el libro, se publicó porque este hombre murió mientras estaba escribiéndolo y no llegó a redondearlo, pero bueno. Y hace una revisión de las fuentes y dice, bueno, quizá Marco Aurelio fue santificado por los senadores, porque siempre ha sido muy bien con los senadores. Y porque el estoicismo gustaba mucho a los cristianos también. Por muchos motivos. Dice, pero realmente lo pone de incompetente, por muchos motivos. Dice, ¿es posible que fuera demasiado sabio y no se metiera en el barro a llevar los asuntos del imperio? Lo pone de santurrón inaguantable, básicamente, de hipócrita. Y, por ejemplo, una cosa que sí que es verdad, que me llama la atención, dice Fraschetti, bueno, las guerras con los bárbaros también fueron mucho empeño de Marco Aurelio, unas guerras expansivas que fueron horrorosas, desastrosas, es decir, dice, porque luego Cómodo muy malo, pero Cómodo sucede a su padre. Y como no era el emperador solo, con su nuevo equipo, después de deshacerse el equipo de su padre, firma la paz con los cuadros, los marcomanos y todas estas tribus sin hacer grandes sesiones. Siempre porque se diga otras cosas también. Y durante 20 y tantos años se quedan quietos en la frontera. Es decir, con lo cual el problema es de la guerra igual, a lo mejor el problema era el propio Marco Aurelio, no los bárbaros. Es verdad que siempre se ha dicho que una parte de la economía romana estaba basada en el pillaje y en la captura de esclavos. Entonces, de alguna forma, era como una bicicleta que no puede pararse nunca. Tenían que estar expandiéndose para conseguir botines y esclavos. Sí, pero ya el Imperio Romano en esa época... No, o sea, a ver, ya termina... lo que es la expansión del Imperio ha terminado. Eso lo tuvo muy claro Adriano. Adriano es el que dice, ya hasta aquí... No llegamos más. Era imposible gobernar aquí. El simbólico muro de Adriano. Muro de Adriano más que defensivo era decir, aquí ponemos una barrera, hasta aquí llega el imperio. Hubo uno un poco más al norte el de Antonino Escocia, Pío, que fue más eso, pero no se retira. Entonces, el Imperio Romano ya no tiene... O sea, no se expande más de lo que es. Gobernar aquello era imposible. De hecho, uno de los problemas es... Sobre todo porque no hay telecomunicaciones. No hay telecomunicaciones. No hay. O sea, es que hay que ponerse en el lugar de ellos. Tú o sea, fíjate lo que tarda en llegar... ¿Un mensajero cuánto tarda en atravesar? Desde la central, que sería Roma, hasta... Podía llegar a 3 meses. O sea, Claro. si el emperador estaba combatiendo en Britania, podía pasar 3 meses hasta que llegaba un mensajero de un follón que había en Egipto. Tú imagínate que están atacando el muro de Adriano en Escocia y tiene que llegar la noticia a Roma y que le manden refuerzos. Pues. ¿Cuánto tarda en llegar los refuerzos?
Pues de entre que llega la noticia lo vuelven a mandar. Una guarnición a lo mejor desde Francia. 6 meses, Bueno, claro. Una guarnición desde Francia. Adriano previó ya eso. Adriano, por ejemplo, por eso deja como herederos a 2 coemperadores. Sí. Van a ser Lucio y Marco Aurelio. Y luego es una cosa va a ser muy típica del Imperio Romano tardío, lo de repartirse el imperio entre coemperadores. Claro, que de hecho lo acabaron haciendo. Acabó realmente. ya pues, institucionalizándose con la partición del Imperio de Oriente y Occidente, Eso con los es. hijos de Teodosio. Yo creo que Roma podría haber aprendido del Señor de los Anillos, lo de las Torres del Fuego. O sea, si en el muro de Adriano Sí. te están zurrando, enciendes un fuego y eso va... ¿Cómo lo veis? ¿Sería posible? Las almenaras. Las almenaras. Yo creo que estaba inventado, ¿eh? Yo creo Sí, que pero ¿sería posible o realmente luego llovería de tomar por culo? Yo creo que de lado a lado del Mediterráneo pues, es complicado. Funciona. A ver, vamos a hablar un poco Hombre, más de la... cada- que está muy bien que hablemos del contexto histórico. Cuando nos traemos a Jorge hablamos más de historia, pero vamos a hablar un poco de la peli también, chicos. Estamos viendo que ha terminado la batalla. Cuentan también los historiadores, y ya paso de la batalla, que han sacado a los germanos demasiado bárbaros. Es decir, que les han puesto casi atuendos de la... Pues de la... casi de la edad de piedra. Sí, como con unas pieles ahí puestas. Claro, Eso cuando es los un- otros es el van tópico, con la sí. lórica segmentada, que es maravillosa, es como, bueno, pues... Les vemos ahí como más todos gritando, como una chusma desorganizada, o casi como orcos. Bastante parecen los imbéciles, pobres. sí, parecen verdad, son como orcos. Y los otros van avanzando en formación cerrada, como mucho más Ahora, estructurada. hay un momento que le dicen, ¿tú defenderías tú defenderías con tu vida tu país cuando está todo perdido? Y uno dice, sí, no, bueno, no sabríamos lo que haríamos. Hay que saber cuando uno es conquistado. Y lo dice, ¿tú lo sabrías? Pero también es verdad que en el mundo actual está muy en boga la noción del buen salvaje y creer que todo pueblo fuera de la civilización vivía mejor, y yo creo que también es un poco un embuste. Y cuando dice Máximo en un momento determinado que he visto el mundo bárbaro y casi la luz está en Roma, es decir, que puestos a elegir se vive mejor en Roma que en otras zonas no civilizadas, yo creo que le daría la razón a Máximo. Seguramente... Hombre, en el mundo bárbaro tu vida seguramente valía poco y había muchas variables que podían hacer que mucho más pillaje, menos no creo que menos fueran ni ley. ecologistas, ni con perspectiva de género, ni ese tipo de cosas No, en la la sociedad perspectiva de bárbara. bueno, la perspectiva de género los vikingos la tenían mejor. No lo sé. Bueno, pero en Roma también, según lo que fueses, porque claro, en Roma, pues la plebe, los esclavos... No estaban sé muy qué, allá, No claro. estaban tampoco muy contentos con su Pero vida. pero ¿no? tenías por ejemplo, orden. esclavos tenían también las tribus que... Sí, también, sí, Claro, sí, es las decir, no es que la Pero esclavitud tenías orden fuera... y ley en los caminos, ¿no? O sea, tenías orden y ley en los caminos. Podías Hasta cierto ir punto, por un sí. camino y... Bueno, que el Imperio Romano tenía un problema siempre icónico de bandolerismo, es decir, Claro, que era sí. un poco la protesta social contra... los desclasados del Imperio Romano se echan al monte. De hecho, eso fue una de las cosas contra las que luchaba Julio César, ya lo veíamos cuando decía, es que no podemos darle tanto trabajo a los esclavos porque la gente a pie no tiene trabajo. Entonces, era, entre comillas, el primer progresista de la historia decía, no, es que le tenemos que dar el trabajo a la gente, Si pero tienes paro. porque... No, porque había muchísimo paro. De hecho, las baugadas, entre otras cosas, era gente que no tenía nada que hacer, que tenía que vivir del campo, ¿verdad? De arrasar. Eran como los primeros ocupas. Una masa gigantesca No, de no, gente. es que la historia explica la situación actual. Perfectamente. Entonces, vemos cómo ha terminado la batalla, han ganado, la han pasado un poco regular, haciendo una carga de caballería. Yo no acabo de entender las cargas de caballería sin estribos. No sé para qué valen, la verdad. Bueno, pero tenían una especie como de sillas que... A mí me daría mucho yuyu, sales volando si no tienes dónde agarrarte. De hecho, todavía en la época de Marco Aurelio, en el Imperio Romano una cosa curiosa, y es que a lo largo del Imperio cada vez la caballería fue tomando más relevancia. En el Imperio Es verdad. tardío la caballería era casi la fuerza de choque principal, más que los legionarios de a pie. Mucho Es más, decir, es verdad. Con lo cual era... Lo que cambió en la guerra a los estribos, absolutamente. Bueno, y aquí tenemos una de las cosas, a mí me resultan... Pero el estribo, perdón, para la gente que no sea, exactamente qué es la parte. No, ¿Es la parte donde- de agarrar? No, donde ponen los pies. donde apoyar los pies. Ah. Es que no tenían eso. Entonces cualquier impulso salías volando del caballo. Pero te agarrabas... Sí, bueno, pero no es lo mismo. Cuando No te hablamos- puedes subir al caballo y embestir con una lanza, porque no tienes dónde apoyarte. Cuando hablamos del Pero último no tenían, duelo, apoyo, ¿no tenían apoyo para la lanza? Para los pies. para los pies. Pero para la lanza tenían apoyo. No. No sé si tendrían algo, pero claro, si en los pies... cuando hablamos del último Si duelo... los pies no tienen nada, sale volando. La táctica del caballero medieval que embiste con la lanza, los caballeros medievales literalmente se ponían de pie. ponían sobre de pie y se estribos enganchaban haciendo- los y haciendo estribos. fuerza para aguantar el impacto. Claro. ¿No? Si no, hubiese salido volando por los Que era el aires. problema por lo que no había cargas de caballería en aquel momento, y el caballo era más para una movilidad, para estar en varios sitios Sí, del... Como caballería ligera para Eso es. perseguir al enemigo. Pero a lo la mejor te huida, agarraban o- con cintas o lo que fuera. No sé las ideas que tuvieron, pero no había cargas de caballería hasta que hubo estribos. No los hubo. Estamos hablando de... Ha terminado la batalla. Marco Aurelio ya debe prever que está enfermo, que le queda poquito.
Y vemos una conversación, yo creo la primera, que le cogen unos senadores y le dicen a Máximo que si está a favor de la República. Esto es verdad, una cosa tan anacrónica y tan ridícula, cualquiera que entienda un poco cómo estaba políticamente la situación, le viene a decir que si está a favor de la República. Y bueno, entre otras cosas, nominalmente estaban en una república en aquel momento, ¿verdad? El emperador gobernaba Sí, efectivamente. en nombre del Senado. Sí, efectivamente. La República. Sí, esto de restablecer la República y lo que pretende hacer Marco Aurelio Es una cosa tan demás, chorra. es totalmente pues, anacrónico. Han pasado, a ver, es que cuando hablamos de Roma... 180 años, más o menos. Sí, ha pasado ya 200 años del final de la guerra republicana, Claro. con lo cual no creo que a nadie se le ocurriese... en esta época, además, es que la antigua aristocracia senatorial romana ya había desaparecido, Claro. con las purgas de... Además que luego habría que hablar de la supuesta democracia que era en la República, que no era una democracia como entendemos hoy en día. Era una cosa un poco más... En un imperio en el cual, además, muchos de estos romanos que aparecen con Toga ya no son romanos, entre comillas. Claro. Es decir, es un imperio, por ejemplo, que todas las poblaciones de la parte oriental del imperio, griegos y no sé qué, han ascendido a senadores, con lo cual, bien Oriente, pues bueno, la idea del imperio era vista con mejores ojos, Sí, realmente. es verdad. Es decir, esa es la parte quizá más anacrónica y más Total. inverosímil de lo de que quiero restablecer la república, ¿no? La democracia, dicen. Una cosa para venderlo al público americano esta película. Dice, bueno, por favor, la guerra entre la tiranía y la democracia. En aquel momento es una cosa totalmente chorra. Es que no tiene ningún sentido. Tú imagínate que llegara un senador y le dijera a un general romano que si quería, estaba a favor de quitarle el poder al emperador. Le habrían crucificado en ese mismo momento. No creo que nadie se atreviera a decir semejante burrada. Igual es como si mañana hablamos de, no sé, restablecer, es que no se me ocurre decir, no sé, pues vamos a restablecer el imperio austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, pues una cosa como, es anacrónico. Es realmente totalmente sería, ridículo en aquel decir, momento, sería. ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando? Ah, bueno, sí, del anacronismo que es pedir la república y conspirar casi con un general para decirle, oye, ¿tú estás a favor de quitarle el poder a los emperadores y dárselo al Senado, a nosotros? Sí, no tiene sentido. Hay una vaga inspiración histórica en las dos películas, la caída del Imperio Romano y aquí, y es que Lucila, efectivamente, que acabó muerta, no falta decirlo, conspiró contra su hermano, además con un general, creo. O sea, hay una vaga inspiración y con senadores, pero obviamente era para quitar a su hermano y poner otro emperador, no para restablecer la república, que era una cosa... Y el amor y la democracia. Efectivamente, esa parte, ¿no? Uy, retomando un poco más lo de la película, el tema de Peplum, igual, está bien repasar un poco la nómina que es muy notable porque esta película tiene homenajes implícitos. Bueno, los actores, es una película del 2000, si no recuerdo mal es la primera, no es la primera película, pero sí es la película que lanzó al estrellato a Russell Crowe. Sí. Bueno, había hecho L.A. alguna Confidential, me parece, Sí, pero era era es un poco la que secundario, sí, es realmente verdad. le convierte ya en superestrella. Luego va a hacer Master and Commander, creo que es algo posterior, la película. Ahora se ha convertido en súper obeso, no sé si la has visto. Sí, bueno, a ver, Acojonante. estamos hablando de Pero una es que película tiene hace 22 años. 60 ¿no? años. Se o ha por ahí. dejado, se ha dejado. Tío. Siempre ha sido fuertote. Sí, O sea, así porque en tirando, esta es película- un gordo esperando salir. Sí. Es decir, ya en esta época que está en forma es fuertote, ¿no? Sí. No es fuertote. Dejamos ahí. Ahí está. Es decir, luego tiene, por ejemplo, creo que es de las últimas películas que sale, haciendo de Marco Aurelio, Richard Harris. Cierto, es Y verdad. ya muere después. Y Hizo luego esto Harry Potter y murió al poquito, me parece. Sí, estaba ahí murió el puto. Luego están como otros actores, bueno, la que hace Lucila, Connie Nielsen, que es una actriz danesa, que hace un papel maravilloso en esta película. La ex mujer de Lars Ulrich, el batería de Metallica, Eso además. es decir, Todo está relacionado. Yo creo que es uno de los grandes papeles es ella. Y bueno, también es la película que lanza al estrellato a Joaquín Phoenix. Es verdad, que el papel es acojonante. Yo creo que es el mejor papel de la película. Estaba intentando Es un acordarme, malo ¿tiene un muy- Oscar por esta peli? Pues no lo recuerdo ahora, pero creo que alguno lo dieron. Pero es un malo muy malo, que da miedo. Y aparte da miedo. todos los tics que tiene, todas las taras, porque es un psicópata, pero no solo es un psicópata, tiene ahí una cantidad Pero de él taritas pero encima. también está resentido con su padre, pues su padre, que es un filósofo inaguantable, pues no... Y se quiere acostar con su hermana, Sí, lo tiene todo. Si sí. hablamos de Joaquín Phoenix, luego en Joker, luego Eso es, en... ¿Verdad? Genial. Bueno, pues aquí quiere restaurar la República, los senadores, que a mí me entra la risa directamente, y Marco Aurelio le encarga al general Máximo y dice, tengo una labor más que encargarte, quiero que restaure la República porque eres un hombre sabio y no quieres el poder y no se lo voy a dar a Comodo porque le veo que el tío me, Es un hombre me alarma. moral que no tiene, sí, que no... Sí. Claro que no puedes elegir a otro como han hecho todos tus... Sí, pues sí, lo lógico, elegir como hicieron sus antecesores, a otro emperador. Que Porque no de hecho fuese ya hijo- incluso Julio César lo que hizo fue adoptar a su tío, como era su sobrino, no era su sobrino directamente. Sobrino o nieto. Sobrino nieto, decía, este es muy buen candidato para continuar mi labor, le nombro mi hijo. Porque los romanos hacían eso, ¿verdad? No, adoptaban hijos
para que luego les sucedieran. También es posible pensar que Cómodo, pues bueno, luego... a ver, Cómodo cuando fue mal emperador, ya digo que, por ejemplo, Cómodo resolvió bastante hábilmente la guerra de su padre pactando con los germanos, sin hacer concesiones. Lo que pasa es que Cómodo lo que no tuvo fueron buenas relaciones con el Senado. Todo lo que sabemos de todos los historiadores del mundo antiguo eran siempre gente del partido senatorial. Y cristianos después, entonces, claro, nos han escrito Jorge, Cómodo tuvo como válidos, Sí, ¿no? Un tiempo, ¿verdad? Siempre se apoyaban en libertos, en esclavos y tal. Claro, el emperador no podía gobernar solo él. Entonces, Cómodo hizo lo que no hizo su padre ni su abuelo, digamos, emperador, que no era biológico, que fue cargarse unos cuantos senadores. Tampoco se cargó a tantos, por lo visto. Te conspiran contra ti y por lo matan matar, lo lógico. Que lo que tendría que haber hecho Julio César, además. Es decir, por eso digamos que esa imagen... Es verdad que Cómodo también hizo una transgresión que fuera de combatir haciendo un bel paripé con gladiadores. Como gladiador. Él mismo se puso en la arena haciendo el espectáculo. Es lo que le caracteriza. Es lo que caracteriza su... Claro, es verdad que está basada la película en hechos reales, están un poco estirados, es decir, Cómodo no mató a su padre, yo no sé si estaba tan tarado, seguramente no estaba tan loco. Lo llegar a combatir en la arena sí llegó a hacerlo. Sí, verdad. Imagino que sería un combate totalmente amañado. Yo he leído que amañaba las armas del oponente. Pero igualmente ponía de madera o algo, ¿no? Sí, pero igualmente recibió adiestramiento. Hombre, sí, seguramente peleaba bien, claro. Pero... Bueno, hay otra cosa sobre los gladiadores que quizá no es muy realista. Es la cantidad de gladiadores que mueren. Vamos a ver, en el anfiteatro, que no era... El circo era el hipódromo, a entendernos. Esto donde se hacían las peleas era el anfiteatro. Está diciendo que el Coliseo también es anacrónico, que se utiliza para esas cosas. No, sí, existía el Coliseo, llevaba ya construido ya. Es verdad, lo han hecho un poco más grande, parece el Maracaná aquí. Sí, eso es. Bueno, es enorme, realmente, ¿no? Cuando llegan a Roma... Está 45.000 por ahí, ¿no? Sí. Cuando llegan a Roma dice que es el actor, creo que es de Benin, el actor el que hace de Yuba, el amigo negro, no sé qué, que luego ha salido en muchas pelis de aventura, ¿no? Esta película también le dio cierta fama. Y dice, nunca creí que los hombres fuesen capaces de construir algo tan descomunal, ¿no? Es verdad. Bueno, los gladiadores buenos profesionales morían pocos, realmente. Sí, muchos se jubilaban, la mayoría. Intentaban que no murieran, además, claro. Que no murieran. Incluso algunos morían de vez en cuando por las heridas, por no sé qué, pero incluso se ha llegado a creer que aquí era un poco como de paripé. Había heridas, había muertos. Otra cosa era esos espectáculos de mandar a la chusma, pues prisioneros de guerra y demás. O a cristianos. A cristianos, no sé qué, pues en plan matanza. Pues eso era ya como más como los intermedios, por así decirlo. La parte divertida, sí. Pero el otro era un poco como el boxeo. Los cachondos, claro. Estos gladiadores que mueren... Sí, supongo que sí. Es decir, como un boxeador, tú no quieres que los grandes boxeadores mueran. Claro, efectivamente. Bueno. Que tienen que dar juego en muchos combates. No como la primera. Como la lucha libre, que es un paripé. Hulk Hogan y esta gente que luchaba, se pensaba que era un paripé, ¿no? Algún historiador ha dicho que era un poco, no tan exagerado como eso paripé total, porque alguno podía morir, no sé qué, pero era un poco como la lucha libre de Hogan, no sé, una especie de espectáculo. O sea, tenían a lo mejor sus danzas de... Bueno, es una imprudencia por parte de Marco Aurelio meterle en la tienda y decirle a su hijo que le va a desheredar. Y... Teniendo en cuenta como eran los romanos, sí, es una imprudencia. Teniendo algún testigo, algún guardia entre medias. Por lo menos, chicos, no sé. Es un poco estúpido cuando estás ahí hecho polvo. Teniendo en cuenta el rollito que se llevaba ahí, ha sido una imprudencia. Vas a desheredar a tu hijo psicópata, pues igual... Díselo con alguien. Esa escena terrible que le abraza y se muere, además. No, pero además, al mismo tiempo, yo creo que la escena está de tal modo que lo está abrazando, padre, porque y llorando a la vez. Y llorando y al mismo tiempo... Es que eso es buenísimo, Joaquín Phoenix. Y al mismo tiempo lo estrangula, es decir, todo al mismo tiempo. Es verdad que está un poco frágil, porque hacer así matar a alguien, no sé. Hombre, Joaquín Phoenix es un buen actor. Te puede estrangular a la vez. Continuando con los actores, el senador que es el que está manipulando, que además se llama Graco, que es el pico nombre de senador, como el de... Ahí, por todo hay un homenaje implícito, creo, a la película de Espartaco. ¿Ah, sí? Con el famoso el senador Graco, interpretado por Sos Lawton. Pero claro, pero vamos a poner las cosas históricamente en su punto. Las revueltas de Espartaco fueron muchísimo antes, estamos hablando de la República. No, pero me refiero por el nombre, porque es que tiene muchos giros. Claro. Tiene la película muchos giros. Total, se llama Graco, igual. Y el actor que lo interpreta es ni más ni menos que Derek Jacobi, que es Claudio, el Claudio de Yo, Claudio. Ah. Que es un actor británico que sobre todo ha hecho teatro, no ha hecho tanto cine. ¿Sí? Y entonces se hizo muy famoso porque es el que interpretaba a Claudio en la serie de Yo, Claudio. Pues en esta película es el senador Graco. Claudio fue el segundo emperador, ¿verdad? Después de Octavio. Tercero o cuarto, después de Calígula, si no recuerdo mal. ¿Calígula fue el segundo? Calígula fue el tercero. Es que también es curioso cómo grandes emperadores tuvieron a sucesores desastrosos totalmente. Sí. Qué mal los elegían, ¿verdad? Porque vamos, este Marco Aurelio, que era un techado de virtudes, es verdad que Cómodo seguramente no era tan desastroso ni tan loco como... Pero por lo que estáis diciendo ahora, Marco Aurelio era una persona ejemplar, pero a lo mejor como gobernante a nivel táctico y tal, no fue tan...
Esa es la teoría un poco de esta historia que decía antes. Que Los presidentes de Estados Unidos, que lo más inteligentes y lo más sabios muchas veces eran los más desastrosos. Que Jimmy Carter era muy buena persona, Bueno, pero era un claro, auténtico cuidado. desastre. Lo que viene a decir este historiador, quizá la idea de Adriano de poner a un filósofo de emperador quizá no fue tan brillante. Es un poco Como así. si pones a Iñaki Gabilondo de emperador de Europa. A lo mejor no funciona, no sé. A un académico dice, bueno, pues No, pero sería todo súper amable. Claro, entonces, ¿qué pones a Pocholo, por ejemplo? Que es más resolutivo, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Pocholo a lo mejor acaba con el Por lo pro- menos te echas unas risas. Es verdad que también debió ser la comparativa. Se acusó mucho a Cómodo de ser un megalómano porque ponía muchas estatuas de él. Y claro, comparado con el estoicismo de su padre, pues como que llamaba más la atención. De hecho, la muerte de Cómodo fue un poco como la de Rasputín. Le intentaron envenenar, el tío vomitó el veneno y al final le mató a un luchador en los baños, me parece. Sí, O sea, efectivamente, sí. Fue una conspiración de palacio. Totalmente. intentaron matarle varias veces, no se moría el muy Pero cabrón. ¿cómo no vas a acabar como una regadera si te quieren matar varias veces? O sea, pero igual te quieren matar varias veces porque estás como una regadera. Claro, ¿fue antes el huevo o la gallina? Exactamente. Jorge, ¿tú qué opinas? A Marco Aurelio no sabemos si le querían matar. Hombre, siempre tienes enemigos, pero es mejor ser adorado por el pueblo que odiado. Bueno, claro. Marco Aurelio... ¿Sufrió conspiración- atentados? No, pero sí tuvo que bregar con un usurpador. Ha habido casi una sublevación. Tuvo una sublevación Tuvo del una, ¿no? ejército, sí que la tuvo que sofocar y hacer matar, lógicamente, al usurpador. Bueno, volvemos a la peli, que se nos está yendo. Pero hay... Perdona. Dime. ¿Hay emperadores que no hayan sufrido intentos de asesinato? Octavio... Pues imagino que pocos. Octavio los Imagino tenía, que sí, pocos. también. Imagino que pocos. Asesinatos o usurpaciones. En esa época ya en Roma lo que era habitual es que si el emperador no daba la talla, y ya digo que con Marco Aurelio hay dudas, es que una parte del ejército... casi Roma empieza a convertirse en una dictadura militar en esa época. El ejército tiene un poder enorme. Y ya los legionarios nombran emperadores. Sí. Entonces, en medio de las guerras estas, hubo todo un usurpador que fue Avidio Casio, que fue nombrado emperador por parte de las legiones de Oriente. Y tuvo que combatirle en una guerra civil y derrotarle. Pero es que esto era casi tradición romana, el darse golpes Bueno, de estado entre ellos. Fue muy divertida la sucesión de Cómodo. Cuando Cómodo es asesinado, verdad. entonces se produce, creo que muy poco, hasta que finalmente Septimio Severo, que es el que pone, que es un general que va a poner orden y se hace, hay unos 2-3 años que se suceden un caos montón de absoluto, emperadores ¿verdad? Sí. nombrados, asesinados y demás. Y uno, no recuerdo el nombre ahora exactamente, que hubo un momento, tras la muerte de Cómodo, después de varias sucesiones Bueno, de muerte. asesinatos, Le mataron varias veces hasta que se la murió. la Guardia Pretoriana llegó a poner el foro a subasta el cargo de emperador. A ver Se quién hizo una tenía cojones, Se hizo ¿no? una subasta por la Guardia Pretoriana. Claro, porque si durabas 3 meses, al final era para pensártelo, claro. Es que son tiempos muy duros. O sea, ser gobernante de Roma era muy estresante. Era un poco como los godos, ¿eh? Tampoco duraban mucho ahí, estar ahí. Es verdad. Bueno, volvemos a la peli. Le pide lealtad a su hija, perdón, a su hermana, cuando hace cargo a su padre, le mete una bofetada, pero luego aún así como que le da un beso y dice, vale, te acepto como Hombre, Pero emperador. que está cagada en Es la peli. instinto de supervivencia, Total. claro, lógicamente, Claro. ¿qué va a hacer la pobre? A Y el Máximo- hijo es Lucio, ¿no? El hijo es Lucio, Lucio, sí, es el hijo verdad. de ella. Sí. Joder. Máximo no pasa por el aro y le mandan a ejecutar. Y luego me parece una crueldad un poco innecesaria que manden matar a la familia de esa forma tan así. Sí, eso es un poco exagerado todo eso. ¿Para Pero, qué? pero bueno, yo creo que es un tema de argumento para justificar la terrible venganza de él, ¿no? O sea, ¿Verdad? lo de- Que consigue librarse de los... Mata a 5 o 6 pretorianos y a caballo va corriendo a Hispania, a Sí. Trujillo. Vale, vamos con eso. Claro. Eso es un poco inverosímil porque Muchas cosas efectivamente inversas. Es una gran película, eso lo recordamos Sí, unas no, cuantas veces, es pero desde un punto de divertida. vista histórico, pues bueno. Pues vale. ahí se pegan un rulo por todo el imperio porque se supone que dice que estamos en Germania. Parece ser Marco Aurelio murió en el campamento militar de Vindobona, la actual Viena, para entendernos. Sí. Y este se mete una cabalgada, Que sería mal herido, y de repente desaparece de Extremadura. Se muere el caballo nada más llegar, Se pero muere claro, de de Extremadura. Viena a Extremadura, pues hay un trecho. No sabemos si puede haber cogido varios caballos, a lo mejor. Y luego Y lo encima iba recoge, desangrándose, ¿eh? lo recoge unos mercaderes de esclavos por el camino y luego nos se lo aparece, quedan. nos aparece la provincia romana de lo que sería el actual Marruecos. Sí, ¿no? Ahí una en- cosa así, una Es, cosa un es poco una loca. persona viajera. Ahí, eso. Aunque yo te quiero decir, quiero, como siempre, destacar cosas estúpidas. No creo que fuera un buen marido. O sea, estaba todo el puto día fuera y... Pero es que no le dejaban volver tampoco. Yo no sé si tenía licencia. Ya, pero llevaba ahí, de repente... 3 años llevaba De repente echó a mi mujer ahí y va corriendo Bueno, desde... sí, vale. no lo veo. Es que si nos ponemos... Aparte, si podía volver en cualquier momento, podía haberse cogido un fin de semana. Exacto, es que a lo mejor no quería volver. Si nos ponemos con anacronismos, la concepción de la familia que él tiene es moderna, no es romana. Total, Eso es de verdad. mi mujer, mi querida mujer, mi hijo y no sé qué, y una vida maravillosa. Eso no es de romanos. O sea, no- Aparte que es muy, como muy rupestre, le encanta tocar la tierra y tal.
general. No sé Bueno, qué. eso sí es muy romano, ese gusto por la vuelta al campo. Por la granja, y demás, ¿verdad? y la Todo granja, trigo, eso le gusta tocar eso el sí es muy trigo, romano. Eso sí, eso queda bien Quiero claro. decir, la que le película, gusta. luego viéndola de nuevo para preparar el programa, yo le he visto un rollo entre, bueno, una especie de, tiene un punto místico, esa vuelta cuando se toca las espigas, y esa Está entrando en los campos elíseos todo el tiempo, Sí, ¿no? Porque es un escena flashback onírica que todo. cuando ves Sí, la película es por lo más primera vez, bonito de la peli, joder. es efectivamente esa puerta en un muro de piedra que cuando ves la película por primera vez no sabes qué puerta es. Luego vamos a ver que es la del anfiteatro, Sí. donde lo van a sacar el muerto. Tiene un rollo como de vuelta al hogar la película, un poco como Sí. la Odisea. Él quiere volver al hogar, vuelve al hogar, pero claro, se ha Está muy cargado bien toda la hecha, familia, muerto ya. la verdad y que... va a volver al hogar, pero en el más allá, no en este mundo. Tiene un rollo místico. La curioso verdad que película. la peli estéticamente está muy, Está muy bien, muy está bien muy hecha, redondeada. Está muy bien. Es verdad, otra cosa que es del. No solo el estético, la música, lo tengo que contar porque la música es increíble, pero hay una cosa que es totalmente sangrante, es de las cosas más vergonzosas que he visto en el cine. Hans Zimmer se plagia a sí mismo de una forma tan descarada, es tan brutal. La canción de Gladiator es prácticamente idéntica a Los Piratas del Caribe. Pero si la escucháis, es que es la misma. Hay 5 o 6 segundos que la melodía es la misma, es exactamente igual. Es que yo he estado escuchando en Radio 3 un programa de bandas sonoras de películas y entrevistaron a uno que hace bandas sonoras y es que dice que muchas veces él diseña una nueva banda sonora y los productores seleccionan otra que ya funcionaba en otra película y la recauchutan. Que Sí, es muy normal, que solo el 40% de las nuevas Sí. llegan al final. A ver, eso lo hemos O sea, visto Hans Zimmer- en la historia del cine, lo hemos visto muchas veces. Incluso John Williams se reinventa muchas veces y se plagia en Pero ellos una movida mismos. porque también la firmaba una compositora que Sí, luego no, pero participaba estás en los hablando de una canción Oscar y distinta. demás. Es Vale, decir, sí, era un esta poco que es así. la de Now I'm Free, me parece que es la más conocida, pero lo que es la música de las batallas, si la escuchas, es la misma prácticamente que Piratas del Caribe. Bueno, pero lo Pero mismo, ¿eh? Yo no me he dado cuenta nunca. No, yo es que digo, esto me suena y busqué un YouTube y te ponen las dos, es la misma Bueno, pero lo de canción. plagiar Claro, pero muy- es que- y el autoplagio es muy aditivo. A ver, No, pero que aquí cantes en exceso, porque tú escuchas Indiana Jones y Superman y se parecen. Toda la música de John Williams tiene un aire. los grandes compositores se plagiaban a sí mismos. El más famoso por Si eso me además, funciona, claro. lo hacía disimuladamente muy bien eran Johann Sebastian Bach y también Vivaldi. Te encargan una misa de estas, una pieza, no sé qué, un día que estás escaso Sí. de no sé qué, pues coges una partitura tuya, Claro. la cambias. Lo subes una octava y de vaca, ya no sé está. qué, y toma partitura nueva. Y pasta para acá, ¿Verdad? recauchutas. Vale, volvemos a Gladiator. Sí, es que, claro. El que encuentren a un hombre moribundo y le cojan como esclavo, este tío es un patricio romano. Pero ¿de qué van estos esclavistas, tío? O sea, le han secuestrado a un eso tío. puede ser o no pero puede bueno, ser? como se ha tirado Es el una suelo, locura. como se ha tirado en el suelo y es condenado Pues a lo muerte, no sé cojo, qué, pues lo cojo. pero luego estos ya. tíos no lo saben. Estos tíos se han cogido un tío moribundo y se lo llevan como Pero esclavo. De Extremadura a África. Pero en el de Imperio Trujillo. Romano pasaba, en esa De época que Trujillo. no había carta de identidad, lo de ir a otro sitio que te secuestrasen y te vendiesen como esclavo ocurría, ¿eh? Sí, sea, o que no- fueras un patricio, inconsciente. Lo vimos en la serie de Roma. Las hijas bueno, del Las han vendido protagonista, como esclavas, que las es venden como verdad. esclavas, aunque son libres. Y luego, pues si podías demostrarlo y tenías suerte de llegar a los tribunales, pues ocurría. Pero Bastante indignante, ¿eh? pero La había indefensión del había- ciudadano. En Roma había registros burocráticos que Sí, demostraban pero no llevas que el tú- DNI, es verdad. Que... Sí, pero si estaba en Éfeso y tú estabas en Marsella, pues... Tenías que tener testigos que te era, reconocieran. testigo. En 12 años de esclavitud pasa lo mismo. Es lo que, efectivamente... Cogen hay a un datos, negro ¿no? de un estado libre y, Del Estado y libre se lo llevan como esclavo. Se lo llevan sí, y bueno, sí, sí. efectivamente. Pues aquí cogen a un hispano que debían creer que tenía pinta moro y se lo llevan de Eso pasa en esclavo. Estados Es Unidos, alucinante. donde claro, Hombre, es que los si ves su esclavos eran descendencia y negros. su mujer... Pensemos en un El mundo niño donde... parece Es sacado un- de Etiopía y la mujer del norte de África, con todo el respeto, pero... En y, un y mundo- él es inglés. Pero un mundo Sí, como Roma, que la esclavitud no era racial, es decir, cualquier Total, es verdad. independiente de su raza podía ser esclavo, era mucho más fácil coger a un libre y llevárselo a otro lado. Y durante venderlo como muchos esclavo. años hubo cárcel por deudas. Es decir, que podías ir a la cárcel y condenado a trabajos forzados a alguien Ah, de no. la nobleza, directamente, claro. O tenías muchas deudas y te hacías esclavo pues, hasta que pagabas la deuda. de Hasta alguien. pagar, eso Sí. es. Hostia. Entonces, se lo llevan a África y este Próximo, que es el dueño de una escuela de esclavos, que de alguna forma yo es que estoy hilando porque muchas cosas es verdad que no la desarrollan en la serie de Espartaco. El mundo de los gladiadores lo entendemos mejor en la serie de Espartaco, es verdad que es una serie muy, muy de cómic, pero nos explicaban este mundillo. Yo ahora entiendo mejor la figura de Antonio Próximo, se llama. Sí, bueno, ya que lo has citado unas El palabras orgullo, ¿no? Sí. sobre el actor. Es que esta película rescata un montón de actores, es decir, ese homenaje que era Ah, ¿ese quién era? Oliver Reed. Fue un actor británico que se hizo muy famoso por la musical de Oliver y demás. Fue un actor que fue muy de los 60, 70, estaba de capa caída, tuvo grandes problemas con alcohol. Y bueno, pues andaba con creo que no sé si problemas económicos, no sé qué, bueno, pues le rescata para la película y es su último papel. Una curiosidad es que Oliver Reed
durante el rodaje se murió. Hubo escenas que se rodaron en Malta, esas que son así como Sí, fortificaciones. de hecho, la ¿no? mayor parte de la película está rodada en Parece Malta. ser es que verdad. se metió una cogorza de esas como monumentales y se murió de un infarto. Y en las últimas escenas... Próximo, murió de Sí, un pero pedo. sí, el actor, sí, en pleno rodaje además. Es decir, y las últimas escenas que salen... Pero dejó rodada su muerte, por lo menos. No, tuvieron que hacer... fue de las primeras películas que se hizo, que fue carísimo, porque claro, hace 20 años no era... 22 años. No, 22 años no era... Tuvieron que hacer reconstrucción facial por ordenador y demás. Y entonces creo que alguna de las escenas últimas que él sale ya es un o sea, de esas no me cosas, había fijado. con 1000 imágenes suyas, es una Está cosa bien hecha hecho, por ¿eh? ordenador. Está bien muy hecho, está bien hecho. Como curiosidades que a Costó veces... millones de euros hacerlo hace 22 años. Pues está bien hecho, millones ¿eh? de euros. Como curiosidad, que a veces nos perdemos cosas en el doblaje. Yo la primera vez la de vivir en español y ahora me llama la atención que la primera vez que le vemos a Próximo le coge de los huevos al mercader de esclavos y le dice que me has vendido unas jirafas mariconas. Claro, aquí no nos lo tradujeron aquí. Dice, ¿por qué? Porque están todo el tiempo, no se montan entre ellos. Son invertidas, creo que Sí. dice. Son Ah, invertidas las jirafas más vendidas. En inglés dicen, son mariconas. Las jirafas, devuélveme el dinero porque no se acuestan Pero entre ellas. yo creo que hace un gran papel, ¿eh? Es un personaje... Es que la genial. peli es es- como mafioso. La peli es cojonuda. Es verdad. Es cojonuda, pero cuando las empiezas a ver desde un prisma histórico, es totalmente. La mayoría de las Claro. escenas son increíbles completamente. Claro, pero se lo salta un poco a posta. Bueno, o sea, yo creo que... No sé, yo me imagino que el director tiene unos asesores históricos y él... o sea, yo creo que le dicen, uno aquí de te los- estás columpiando. A ver, es Ridley Scott, puede hacer lo que le dé la gana. Uno Claro. de los asesores históricos hizo la labor de asesor histórico, pero un erudito de Oxford, pero finalmente pidió que no salieran los créditos. claro, claro. Que me van a- Claro, o sea, yo me imagino que Creo le que dice- uno de los asesores hizo de asesor. Yo te digo, luego haz lo que quieres, Tú pero, imagínate, en el mundo académico le van a decir. pero cuando ¿esto qué vienes es, ellos, tío? no me pongas en los créditos mejor. Claro, o para sea, yo no- te digo lo que hay, y luego tú haces lo que quieras. Y En el Ridley momento Scott, en el pues... que ve un senador acercarse a un general Ramón y dice, ¿tú quieres luchar por la democracia? Y dice, mira, A ver, tío, yo me voy de yo vuelvo a aquí". repetir que es una película, es decir, eso, si quieres leer una historia, tienes un libro de historia. Es verdad. Otra cosa que no es cierta. Estamos en la época de los gladiadores, entonces aquí. Marco Aurelio no prohibió las Es luchas de verdad. gladiadores. Lo que sí era famoso, como era muy pedantillo y estas cosas de la plebe no le Le caía gustaban, mal, ¿eh? No, él se iba al anfiteatro, que eso se lo criticaban, y en el anfiteatro pues estaba presidiendo los juegos y como aquí le aburría y no le interesaba, estar leyendo sus papiros, sus libros o dictando documentos. Es decir, eso lo Fíjate. él hacía en la tribuna, ¿no? No, Qué snob. Que snob. Era un pero- snob pero de la no- hostia, si lo miras bien. o sea, pero no prohibió los juegos de gladiadores. Se basa en que prohibió los juegos de gladiadores en una ciudad que creo que fue Efeso, pero fue porque había apoyado al usurpador. Entonces castigó la ciudad. Castigó pues, ahora, sin fútbol. gladiadores, sin fútbol, eso es. Exactamente. No prohibió los juegos. Cuando hablaba yo de anacronismos, estamos pensando en la primera escuela de gladiadores y que Máximo se niega a combatir. Tú imagínate un esclavo que le dicen combate y dice, no, te niegas a combatir, pues Bueno, te pero, matan y ya pero, está. pero ve el otro ya que es especial. O sea, Sí, hace le ves otro que es especial, ¿verdad? O sea, Intuye que este... a mí me gusta mucho en la película la relación que se establece entre el Próximo, el lanista que decían los romanos, que era sí. el lanista, era pues el entrenador y dueño de gladiadores, y ¿no? Al principio, claro, el otro es un señor brutal. El respeto, ¿no? Eso es un señor brutal que compra gente como mercancía, lo manda a morir, le suelta ahí un speech de cuando dice aquello de vosotros, dice, vais a ser lo último que vais a ver en la vida, mi cara. Después, Pero también tiene su ética, No, ¿eh? pero Tiene su ética. Les Tiene hace un poco de sí, coach, tiene su ¿no? ética, Les sí. hace Sí, como sí, les sí, intenta sí. motivar. Dice, no, pero igual llegáis Pero al eso, Coliseo. eso sí que es verdad que yo por lo que he estado viendo, que realmente el ser gladiador, o sea, tú pertenecías como una especie de... Era muy guay. O sea, dentro de ser esclavo era algo muy guay. Porque O es sea, que... era como una forma de vida donde tú veías un futuro, veías una causa, eras una como un causa futbolista. sí, exacto. Era famoso, las mujeres se querían acostar contigo. Exacto, de hecho, incluso había tenían nobles que prostitutas, pagaban ¿no? mujeres. No, había mujeres nobles que pagaban por acostarse con los O gladiadores. sea, corregirme, el gladiador podía tener si era exitoso, podía tener una buena vida mientras era gladiador. Sí, algunos le liberaban y Hombre, todo, claro. Uno de los grandes misterios, no me acuerdo si era Pompeya o en Herculano, de las dos ciudades, que se encontró el cadáver de una mujer con joyas, pues una mujer rica, no sé qué, en la escuela de los gladiadores. Fíjate. En los dormitorios. Se ha discutido mucho. En los dormitorios. Se ha discutido Eran mucho gigolos, a lo mejor, si también. realmente le pilló ahí la erupción cuando estaba liada con un gladiador o simplemente se refugió porque pasaba por la calle lo que estaba abierto, ¿no? Es decir, no, pero Seguramente curioso. eran como los machos más machos que querían todas Hombre, las... claro, o sea, Hay una escena que vemos que cuando va Lucila va a ver a Máximo Sí. y lo de cadena no sé qué le dice y para explicarle por la bandeja paso dice hay matronas que pagan por venir a esto con los gladiadores. por ¿no? liarse con los gladiadores. Eso, y aparte no se pueden negar, porque son esclavos, de alguna forma.
lo que ocurre es que no todos los gladiadores fueron esclavos, a algunos les molaba, se lo daban como su profesión. Sí, algunos ya estaban liberados y continuaban con su profesión. Incluso Comodo, que se metía ahí por vicio, claro. Lo que pasa es que ser gladiador era una cosa mal vista, es decir, socialmente. Es decir, si un hombre, creo, un ciudadano se metía gladiador, o sea, libremente, casi perdía sus privilegios como ciudadano, era como... ¿Pero eso pasaba? Sí, pasaba. A veces pasaba, sí. Debía ser una forma de brutalizarte y perder clase, pero por otro lado, las mujeres se volvían locas por ti. Era una cosa como, bueno, las mujeres y los hombres, y eras un famoso. O sea, eras un famoso. Estamos hablando de un ciudadano libre que quería destacar. Sí, o alguien que tenía deudas, pues quería meterse, quería meterse a gladiador para ganar dinero, puede ocurrir a veces el caso, sí. Porque tú ganabas dinero siendo gladiador. Sí, es que los pero eras esclavo. Es que en Roma los esclavos claro, a ver, tenían expliquemos Es esto. que vamos a ver, es que Pueden los tener su propio esclavos, dinero. claro, es que vamos a ver, los esclavos en Roma no había épocas, pero también la condición de esclavo no era la misma para todos, y había grados, y había esclavos de alto nivel, como por ejemplo veíamos a Posca en la serie de Roma, que vivían mucho mejor que la mayoría de los ciudadanos de a pie, aunque Claro. eran esclavos, es decir, había niveles, y además eso de matar a los esclavos no solo estaba mal visto, sino que era una estupidez. Un esclavo te costaba una media de unos 60.000 euros, ¿sabes? Era caro, claro. Claro, es que eso hay que contarlo. Podías disciplinarlo y si se ponía muy tonto lo matabas. Pero una Incluso tus colegas ricos que también tenían esclavos no les gustaba que los maltrataras porque podías crear una revuelta. Es Una decir, cosa muy curiosa del derecho romano es que los esclavos eran cosas. Es como una ley de protección animal. sí, Un pero poco cuidado. heavy decirlo, pero... Bueno, por ejemplo, el estatus mejoró. Creo que fue uno de estos emperadores buenos, los antoninos, se conoce la dinastía, no sé si Adriano o incluso Marco Aurelio, el que ya estableció el principio de que los esclavos no podían ser matados sin más por Es sus verdad. dueños. No podía matarlo ya sin más, o sea, tendría que haber un juicio, no sé qué. Pues ya estaría el cristianismo por ahí, es Bueno, posible. no, quizá una mentalidad más humanitaria, Y, más... otra pregunta, ¿un esclavo te lo podías follar si querías? Sí, en una... Creo claro, claro que podías, él no podía decir que no. Hay Pero... una definición que no recuerdo si se atrevió a Aristóteles, que un esclavo se decía que era una herramienta que habla. Sí. En latín. Lo que Se dice ocurre es que dice instrumentum Marco, vocale. Marco Aurelio que está mal, que hay que intentar no hacerlo, pero bueno. Técnicamente un esclavo era un objeto, era una res, una cosa propiedad tuya. Era Muy cara. Es decir, hablaba, eso sí, era una Como una follas una herramienta que vaca. habla. Como De si te hecho, follas una no vaca. sé si recuerdas, Habla. en la serie de Roma hay un momento en el que adoptan ¿quién era? Lucio Verino se trae un chaval galo, que es el único que le sobrevive de todos los esclavos que se había traído, y lo llevan a la familia y le empiezan a tratar como una persona y dicen, no le den las gracias, no le digas estas cosas porque es malo para la disciplina. Es decir, que los niños al final trataban al niño como si fuera un niño. Había de todo, porque luego en inscripciones han encontrado pues esclavos así como muy de domésticos de la nodriza, no sé qué, que eran liberados y se moría y, Y luego se casaban con... Bueno, al y final, luego claro. les hacían hasta funerales y la familia lo recordaba. De hecho, a ver, ha habido emperadores que han sido nietos de esclavos. Sí. Luego había permeabilidad social, es decir, igual tu abuelo había sido esclavo liberado, tu padre subió... En Roma, por estatus. ejemplo, un esclavo liberado, un liberto, era ya ciudadano, aunque tenía ciertas restricciones. No me acuerdo que no podía acceder a X cargos, un liberto, pero el hijo de un liberto era ciudadano de pleno derecho en Roma, es decir, Eso con lo es. cual no... Gran parte de la población eran nietos o descendientes de libertos enriquecidos. Luego voy a indicar antes, además, que hay una cosa muy curiosa. En Roma un esclavo no tenía derechos, o sea, como persona. Bueno, a ver, nadie tenía derechos porque el concepto de derechos humanos Claro. no existía. Eso se inventó en el siglo XX. Por eso, cuando hablamos de anacronismos, hay que poner las Hay que cosas en ponerlas su en su sitio. Claro, claro. Pero, es que cuidado, hay pero que... en Roma los esclavos tenían que tener lo que se llama su propio peculio. O sea, un esclavo podía tener su propio dinero. Entonces había gente que estaba esclavo, pues luego era hábil para los negocios o iba ahorrando. Y entonces había gente que compraba su propia libertad. Podían, como tenían sí, por su verdad. propio dinero, podían comprar su propia libertad. Cierto, es verdad. ¿Tú no le Algunos- podías algunos lo quitar su hicieron. peculio a tu esclavo? Bueno, no sé cómo estaría No sé recordar muy bien cómo era, el detalle técnico, pero un esclavo puede tener su propio peculio y comprar su libertad. Es decir, Es que era bastante curioso, sobre todo cuando ves en Roma el nivel de Posca y todo esto, que es como el esclavo ilustrado, que es griego, que seguramente fue prisionero de guerra, que es básicamente el secretario de Julio César, este tío. Y luego le lega en el... Es que en Roma, a ver, los esclavos eran desde la fuerza bruta de trabajo o los prisioneros de guerra que se utilizaban en el Coliseo, pero luego muchos de los trabajos especializados eran los contables, burócratas. El que te o- llevaba a la casa, la ama de llaves. Es decir, eran el administrador de la finca, a menudo es. eran esclavos, pues esclavos profesionales. Es decir, hombre, estos normalmente tenían más posibilidades de acabar siendo liberados y vivir con la familia como liberto. Es Claro. decir, era... Entonces, le encargan a Máximo que se haga... Dice, bueno, tú quieres ir a Roma, tú quieres ser famoso. Claro, este próximo no sabe que lo que quiere es ponerse delante del emperador para cargárselo, porque su todo en la vida ahora mismo es vengarse y luego le da lo mismo
El tío está deseando reunirse en los Elíseos con su familia. Una escena muy buena, maravillosa, es cuando ya hacen la recreación de la batalla de Cannas y acaba aquí un desastre. Bueno, sí, va a llegar a eso. Pero primero lo que le encargan es que el tío se haga mediático, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces dice, te tienes que ganar al público. Y Entonces tienes que matar de forma muy guay que la gente te quiera. Cuando Cómodo baja a la arena y le pide que se descubra, ¿no? Es verdad. Esa escena es una gran escena. Qué escena. Estamos Joder. mezclando cosas. Vamos poco a poco. También me estabas contando, Jorge, lo de la batalla esta de Cartago, que les condenan casi a muerte a los gladiadores de este próximo, porque le ponen en el bando perdedor, ¿no? O sea, Sí, hacían recreaciones de batallas históricas. Es decir, y le ponen con carros, tirándole flechas y los otros en medio. Es como el rollo este que se hace ahora de las recreaciones históricas, Sí. pero con muertos de verdad. Con muerte, ¿verdad? Además, por lo que he estado viendo, meten animales también, meten un león, y eso es verdadero. pero escucha. Cómodo en los días de juego pidió que trajeran animales. Sí, pero bueno, es que, vamos a ver, yo intento llevar ordenado la cosa. Entonces vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, pero es tigris, después. vamos, los tigres no vienen de Asia. Sí, ¿Qué pero cojones? O sea, No, serán hay un leones. león, hay un tigre. Son tigres, tío. Sí, no, pero a ver, había Son leones. en los juegos Deberían realmente. haber sido leones. Son leones. En los juegos del anfiteatro había mucho espectáculo. Estaba el combate individual entre gladiadores, más o menos individual, o sea, decir que era un poco como el pressing catch. Luego se hacían las ejecuciones de prisioneros en masa, que bueno, pues eso era mandar a un tipo mal armado frente a gente que lo liquidaba rápido. Se hacían ejecuciones con animales, lo de los cristianos con los leones. Que Sí. por cierto no se hacía como las películas, que vemos a los cristianos en medio rezando y sueltan a los leones por todos y se los comen. Era un poco como vemos en la película. Lo de ejecutar a la gente con animales, Sí. normalmente el prisionero se le ataba. Hay incluso algún mosaico sale, se le ataba al Era bastante prisionero. sádico todo, Sí. ¿verdad? Entonces llevaban animales que le llevaban atados, por un motivo muy sencillo. Los felinos matan muy rápido, entonces se trataba de que la persona sufriese Sí. y la gente lo viese. Entonces, pues eso, le echaban un rato pues, a un león que lo sujetaban de varias cosas con cadenas para que lo arañase un poquito. Luego le quitaban al león. Luego le echaban encima a un oso a ver qué le hacía al oso. Y así iban probando Es que con eso animales varios. eso tenía que y se ser. hacía como espectáculo. Luego había un espectáculo que eran las venaciones, las cazas. Es decir, que era como el juego de es decir, gente que se enfrentaba a animales salvajes para matarlos. Es decir, pues es un hombre con una lanza y no sé qué contra un león, un tigre o... Pero ¿Y quién solía ganar? Pero chicos, Pues es que habría cuando que hablamos de anacronismo, yo lo de los tigres no lo entiendo. No, pero se traían de Asia. ¿De dónde los se traen? tigres. ¿De Asia? En esa época el tigre llegaba prácticamente, estaba mucho más extendido por Hasta Asia. India, tal vez, llegaba. En la India había, claro, pero Y en el Cáucaso había tigres. ¿pero no sería más fácil traerte un león? Sí, bueno, leones los tenías no, en no, Atlas pero el directamente. tigre era conocido. Hay que pensar, en esa época había tigres en el Cáucaso. Es Ah, que, La zona claro, que es ahora es que- Chechenia y demás, el tigre llegaba hasta es que el tigre está ahora circunscrito hasta Prácticamente. Malasia, toda esta zona, ¿no? Claro. Claro, está mucho más restringido, pero en esa época había más leopardos. Bueno, sí, por supuesto, los elefantes, rinocerontes y cualquier bicho grande estos eran muy estimados para estas ¿Recuerdas que barbaridades. contaba en la serie Roma Julio César que estaba intentando traerse jirafas, pero que no había forma porque se morían en el trayecto, en el barco? Es decir, ¿verdad? Que estaba muy cotizado traerse animales exóticos de África, sobre todo, supongo. Incluso Claro, se hacía- es que el transporte de cuánto duraba. Claro, en barco te lo tenías que traer. Claro. La otra cosa, el anfiteatro, los más El guays- anfiteatro está llamando el Coliseo. Sí, el anfiteatro del Coliseo de Roma y los más guays, además eran inundables. Sí, Entonces, ¿es la verdad? verdad es que se inundaba, entonces hacían Sí, eso es espectáculos, verdad. se hacían batallas navales o batallas con animales. Creo que incluso hay referencias a alguna cacería de hipopótamos. O sea, con hipopótamos en el Coliseo. Muy Aquello loco, era- o sea, es muy loco lo que estamos Era- hablando. era tremendo aquello. Es que estamos Y eso de- hablando y eso cosas de los 150 que ahora triunfarían, ¿sabes? Es como el Grand Prix, una cosa así. Pero se imagina. Eran Con 100 Ana Obregón. Era ¿Estás diciendo que habría que hacerlo? 150 días de juegos, el dineral que se gastaban, ¿eh? O sea, la mitad del año. Claro. No más. Supongo Más. que estaba muy cotizado meterte dentro del Coliseo, porque eran 45.000 espectadores, pero en Roma Claro, vivía un era- millón. O sea, claro, efectivamente, costaba dinero, ¿no? No todo el mundo tenía derecho a ir al Coliseo. Es decir, era un poco ¿Costaba los- dinero o era gratis? Creo que ambas O sea, cosas. ¿era un regalo? Creo que más bien era gratuito. O sea, era gratuito. era No- no gratuito, era pero entrada, si solo pero- pueden entrar 45.000. De un millón, sí. Claro, pues, Bueno, un millón llega a se tener meten Roma, ¿no? de hostias Sí, todos los días normalmente en las puertas. los juegos en Roma, el sistema de financiar, bueno, los grandes, los emperadores los financiaban. Entonces era un sistema para hacer carrera política, eso está muy documentado. Si tú querías presentarte a unas elecciones en la época del imperio municipales, pero vamos, había mucho política municipal, entonces tenías que hacer juegos de gladiadores y ofrecérselos a la plebe. Entonces lo que hacían entonces los ricos para hacerse populares o presentarse era financiar, a veces financiaban también obras públicas. Es decir, pero era financiar juegos de gladiadores. No solo el emperador, a nivel así de provincial. Yo estoy es el intentando sistema recordar que en la hacía. época de Julio César y los primeros emperadores se centraban más en hacer obras públicas
y en los que vinieron después ya se volvieron más locos en cuanto a entretener al pueblo porque sí, ¿no? Ambas cosas. Era un poco como el sistema de que los ricos pagasen impuestos, por así decirlo. Era o financiar grandes obras públicas, se entendía, o también pues financiar juegos de gladiadores. Estaba acordándome porque estaba mezclando cosas. Cuando hablábamos de la democracia en sí y que Máximo iba a traer la democracia, iba a volver a traer la república al pueblo romano, seguramente al pueblo romano no solo le daba igual, sino que no debía tener muchas ganas. La experiencia que tuvo en los últimos años de la República fueron horrorosos para Roma. Es decir, tuvieron unas cuantas guerras civiles y de alguna forma Octavio vino a poner orden en todo eso. Además, a ver, ¿el pueblo romano de dónde? En esta época que estamos a final del siglo II, Roma era una ciudad enorme, o sea, que se habla de 1 millón de habitantes y quizá más, venidos de todos los rincones del imperio. Una ciudad absolutamente multiétnica, por así decirlo. Un lavapiés. Una especie, sí, pero a lo bestia. Es decir, incluso hay... Había zonas que sí. La Alianza de Civilizaciones de Zapatero. ¿Tal vez? ¿Estamos hablando? Podría ser una cosa como muy caótica. Tipo Vale. Recordar, mira, para hablar un poco de la primera democracia, lo que hablamos de las polis griegas eran algunos patricios que habían demostrado, se habían partido la cabeza por la ciudad durante muchos años, tenían experiencia militar, eran los únicos que podían votar originalmente. Es decir, eras de la aristocracia, te habías tirado 10-15 años en el ejército, entonces tenías derecho a voto. En Roma un poco siguieron la tradición al principio, luego fue mejorando la cosa, pero no votaba todo el mundo. Que la mayor parte de la población en esa época ya no eran descendientes de los romanos republicanos, o sea que era muy poca gente. El emperador, tras los años de caos que siguen a la muerte de Cómodo, el emperador que se va a hacer con el poder de forma efectiva y crea una nueva dinastía, la de los severos, fue Septimio Severo, que era un genial. Septimio Severo, se sabe, era natural del norte de África, era medio númida, no sé qué. O sea, que era negro. Si no era, se sabe que era prácticamente tenía la piel muy oscura, se dicen las fuentes. Pues sería negro. Hubo un emperador en el siglo III que fue Filipo el Árabe, que era árabe directamente. O sea, podemos... No, pero estamos mezclando cosas. Me estáis hablando de sí, que verdad que podía acceder cualquiera. Me gustaría aprovechar que está Jorge para hacer una preguntilla. Venga, dale. O sea, podríamos decir que era un poco como los Estados Unidos de la época. O sea, que había gente de todos los colores y de todo... Era un poco así. Yo lo que quería hablar antes era del sistema democrático, que en realidad no era lo mismo que tendemos hoy en día. No, pero sí que es verdad, como había gente de tantos rincones, el imperio era tan grande, todos estos daba igual que tú fueras... Son cosas, una cosa, la composición étnica es verdad que cualquiera podía acceder al final a emperador. Aunque fueras negro, aunque fueras... Pero la gran, digamos... O sea, era como Disney ahora. Sí, pero todos estos personajes son gente que viene de las provincias, son en realidad los descendientes de los antiguos conquistados que han obtenido la ciudadanía romana, y ellos en el sistema imperial suben arriba, incluso algunos llegan a emperadores. Entonces esta gente pues no tenía ningún recuerdo de la república, o sea, más allá de han pasado 200 años. Entonces lo de la república y eso pues es una cosa muy remota. Claro, pero aparte la república, sobre todo en los últimos años, la república romana fue una cuestión súper inestable que les traía una guerra detrás de otra. Es decir, Octavio fue, aparte está bien considerado incluso por los cristianos, fue uno de los grandes emperadores, Octavio, el que vino a poner orden entre todo el caos. Recordamos que nos sale al final en la serie de Roma, el pueblo romano venía de las guerras entre Mario y Sila, luego las guerras entre Julio César y Pompeyo, y luego las matanzas que tuvieron entre Octavio y Marco Antonio. Claro, que esa historia, o sea, que digo que lo de restauración de la república es la parte más... Claro. Sí, desde el punto de vista histórico... Lo que venía a decir es que los romanos no querían restaurar la república tampoco. Dicen, no estamos muy bien con un emperador. Claro. Es que eso no lo quería nadie. Con lo cual... Emperador más senado, ¿no? Claro. Sí, pero el senado era un poco de pared. Pero da consejos. Era como el senado que tenemos hoy en día. Una de las cosas más curiosas del imperio que tuvo el imperio romano. El imperio romano, como todo sistema imperial, fue brutal. Su expansión fue brutal. Sin embargo, hay una cosa que en el imperio romano tuvo que no tenía ningún imperio que le ha seguido. Solo tuvo el imperio romano. Los que sobrevivieron a la conquista, de alguna manera, finalmente fueron integrados en el sistema romano, todos. Ese es motivo, por ejemplo, que en media Europa occidental actualmente se hablan lenguas que vienen del latín, o sea, de los descendientes de los íberos hablan castellano, o portugués, lo que sea, las Galias. Eso es una cosa que no tuvo ningún imperio posterior. Sí, que acababa absorbiendo a todo el mundo. Claro, vamos. En el imperio británico nadie dio nunca por sentado que un indio llegase a ser primer ministro. No. A ver, es como si, en cierto modo, en el imperio británico un indio, a pasados 200, 300 años de la... Seguía siendo un indio, sí. Hubiese llegado o tenido opción a poder ser primer ministro del Reino Unido. No sé si me explico. Eso en el Imperio Romano llegó a ocurrir. Claro. Por eso digo que el Imperio Romano fue muy peculiar en ese sentido. El Imperio Romano no era racista. El alcalde de Londres es indio. Sí.
Sí, pero ahora, Bueno, han pasado sí. muchos años. No era racista en el sentido del color de la... A los romanos les tenías sin cuidado con el color de la piel. Y, O sea, no- y tus creencias religiosas, salvo los cristianos, porque eran muy disruptivos al principio, y luego los que le dieron muchísima guerra fueron los judíos. Es decir, ellos eran bastante tolerantes con las costumbres y la autonomía que le daban los pueblos, pero los judíos les tocaron mucho las narices. Tuvieron muchas guerras con ellos. Pero en la zona de Israel. No, allí. El tema, claro, efectivamente, el tema... Les costó pacificarlos, vamos. Ahí Pero había- en la chocado- zona de Israel. sí. Los judíos, en cierto modo, eran inintegrables. Es una barbaridad dicho. Digo, No, pero es verdad. Pues porque estaba la cuestión de la religión judía, que era Eso es. como ocurre con los cristianos. Los cristianos, es decir, los romanos eran tolerantes. El problema es que los cristianos no lo eran. Y además los cristianos no querían tolerancia. ¿Es verdad? Si los cristianos al final hubiesen pedido, bueno, Era una dejadnos- secta, ¿no? Sí, Claro. no, pero había 1000 sectas. Lo que pasa es que los cristianos, ellos no quieren tolerancia para ellos. Es decir, bueno, que nos dejen practicar nuestro culto como hay 20.000. Eso los romanos no hubiesen tenido problema. No. Cuando se ponía a discutir un obispo cristiano con un Con un cargo- sacerdote pagano, sí. Sí, o decir, o el gobernador romano en turno, él no quiere que me dejes practicar mi religión. Dice, mi religión, lo único la verdadero única. es lo mío, lo tuyo es falso. Y yo quiero, te doy dos opciones. O me martirizas o te haces cristiano como yo. Total. Por eso, por cierto, el cristianismo ganó la apuesta finalmente. Claro, porque era o son muy agresivos. Era o todo o nada. por así ¿Recordáis decirlo. esta película? No quería ser otra religión. ¿Recordáis Claro, esta película claro. de Amenábar, la Muy de Ágora? agresivos. Sí, la de Ágora, que vemos, de alguna forma vemos a los cristianos con otra luz. Los vemos un poco como si fueran talibanes, en realidad, en aquella época, Es ¿verdad? que eran talibanes. Estamos hablando de finales del Imperio Romano Nosotros o somos principio cristianos. de... Sí, hasta el año 400. El año está 400, muy bien, ¿verdad? Y ahí vemos como ya la religión oficial era del imperio era ya la cristiana, pero se permitía todavía el paganismo y como había un bullying total de los cristianos hacia los paganos. Que somos muy agresivos. O sea, digo, en esos tiempos. Sí. Ya que, Pero como ya que lo cristiano. has dicho, la puerta, esta película que el editor abrió la puerta a muchos Cuando veo un peplum pagano me que los pongo han hecho. enfermo. ¿A mucho qué? A muchos peplum que Sí, quizás no claro, se se han hecho después. Y no muy curioso, efectivamente, es el de Ágora, el de Alejandro Amenábar, porque es el único peplum que no es de legionario ni gladiador. y no sé Total, qué, es va, verdad. va de filósofos. Es verdad. De filósofos acosados por los cristianos, que es una secta súper... es que da miedo. Es agresiva, En esa ¿no? De película, verdad. ¿verdad? De hecho, nos recuerda mucho, yo creo que, no sé si lo hizo a propósito o no, pero nos recuerda mucho a lo que podemos ver en países muy islamizados. Pero es que si recordamos. Si Fue digamos, comulgada por varias confesiones evangelistas, de estas no sé qué, tal y cual, Pero por algunas ortodoxas, y también prohibida en algún país musulmán. Creo que en Irán la prohibieron. Pero por si, ahí, si ¿no? te identificas con esos, pues entonces, claro, igual el Sí, problema no, lo pero, tienes tú, claro. captaron el mensaje. Si nos ponemos un poco, por si tolerancia. nos ponemos un poco polémicos, Un poco, solo. el tema de libertad religiosa moderno, a lo mejor se parece más a la Roma, Sí, un poquito, mucho más. esa Roma cosmopolita de aquel tiempo. Sí, porque el romano muchas ¿No? veces lo que hacía era acababa absorbiendo a los dioses de otras Claro, religiones y les claro. ponían los hacía O sea, a lo como mejor estamos ellos. viviendo un revival de un poquito diferente, evidentemente, de aquel imperio que era... Bueno, podía ser un poquito... Tenía más libertad de ser lo que tú... De todas maneras, estamos hablando de la época, entre comillas, dorada del Imperio Romano. en Exacto, este claro, momento, claro, ¿eh? claro. Estamos de la época de Adriano, Marco Aurelio, son los grandes emperadores, la máxima extensión. En general, la gente de Roma vivía de puta madre. Y luego fue a peor la cosa, claro. Bueno, se habla. A ver, ahí eso es la visión clásica de la historia romana. Antes lo he citado, una historia del siglo XVIII que fue Edward Gibbon, que escribió un libro, bueno, un montón de tomos, que se llamó Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Sí. Y en la cifra en la muerte de Marco Aurelio. Hombre, lo de decadencia es relativo. Marco Aurelio muere en 180. Y con Hasta lo cual 400... Quedan 200 años. Le casi, queda, ¿no? al imperio, le queda todavía 300 años. Al Imperio de Occidente, Claro, Bizancio al va de con Oriente le quedan 1000 años más. un imperio, una decadencia de 300 Exacto. años sería, como dijo un historiador, hubiese sido un imperio que tuviera más tiempo de decadencia que de Sí, es florecer. verdad. Según Claro. como lo vea. Sí que es verdad que la época que sigue, el siglo III, fue muy complicada. Pero eso hace poco un historiador puso lo que decías de los bárbaros del principio. Roma se empieza a encontrar con un problema, que Roma fue víctima de su propio imperialismo, y fue el siguiente. Hasta entonces Roma no había tenido grandes enemigos, el imperio. Tribus germanas que podían hacer mucho ruido, pero que no tenían nada que hacer frente al campo de batalla. Luego en Oriente estaba el Los reino... partos, ¿no? Los partos, sí, pero en el siglo III Roma va a tener dos grandes enemigos. Los partos caen, son sustituidos por una nueva dinastía, los arsácidas, que dicen que son descendientes de los verdaderos persas, Sí. y los arsácidas montan un imperio muy bien organizado como enemigo contra Roma. Es decir, digamos, se convierte en algo mucho más peligroso. El gran dolor de muelas de Roma en los últimos siglos no son los bárbaros, es el imperio persa. Claro. Para que nos hagamos una idea, cuando los árabes conquistan el oriente de Bizancio y Persia, estaban deshechos los dos imperios, el bizantino y el persa, porque habían estado dándose duro. Justo. Todavía no son árabes, ¿no? No son musulmanes. persas. No, Son árabes, árabes, son árabes, pero son- no musulmanes. Son, claro. son seguidores de la religión No, de Zoroastro. Es el claro, total. de Zoroastro. Y Y luego, ¿Perdona? ¿Eso qué es?
El Es que no lo zoroastrismo. sé. Es como la religión del antiguo... Del antiguo Irán. de la Persia preislámica, el zoroastrismo. O sea, ¿es mani- monoteísta o...? No, Es monoteísta. es maniqueo. Maniqueo en el sentido. De ahí viene la palabra maniqueo. El zoroastrismo lo que Vale. predica es que hay dos principios: el principio del bien y el mal, Tenía que haber subido que a Nietzsche. están en guerra continua durante eternamente. ¿verdad? Claro. Mola bastante el rollo ese de la religión. Muy del guay, Zoroastro. es muy guay. Todavía sigue habiendo gente seguidores de la religión. Muy poquitos en Lo- Irán, sí, es verdad. Los farsis, sobre todo en la India, que son estos que dejan los cadáveres abandonados para que se los coman los buitres y demás. O sea, todavía hay Se reciclan. seguidores de Zoroastro. Es verdad. Hostia. La película, ¿dónde estábamos? Y luego el problema con los bárbaros. Hoy Sí. se sabe, Roma, digamos que está la frontera, era muy teórica, pero es especie como de submundo que más hay del Imperio Romano, estaba en continuo contacto con el Imperio Romano, comercian. Luego al final directamente los absorben y, Claro. y los pueblos bárbaros están dentro del imperio Lo que ya. los emperadores se dedican a hacer muchas veces para tener que decir a los bárbaros es subvencionarlos a base de oro. Eso provoca que ese mundo germano, se empieza a desarrollar muchísimo. Y se romaniza totalmente. Se romaniza. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos bárbaros del siglo III o IV no son bárbaros, son gente muy organizada. Son cristianos. Algunos se han cristianizado y es gente que sabe tratar con el Imperio Romano casi de igual a igual. Es decir, no eran los germanos de la época de César, Claro. es gente mucho más organizada. Muchos de ellos habían combatido en el ejército romano, conocen Claro. sus tácticas. Entonces, claro, ya los enemigos de Roma son mucho más peligrosos, por así Sí, bueno, decirlo. luego si nos podemos hablar del declive del Imperio Romano, hay gente que desde que ha aludido desde el cristianismo, a la falta de expansionismo porque ya no daba para más, las distintas crisis que ha tenido. Bueno, pero es verdad. Podemos tomar cualquiera que nos- También es verdad que la riqueza estaba en Oriente y Oriente duró 1000 años más. O sea que bueno. Yo cuando era pequeño en el instituto a nivel básico estudié, no sé si nos vamos mucho de la peli, No, bueno, ahora volveremos a la peli. que implosionó a mí me vendieron la historia simple de que implosionó por los esclavos que había dentro. muchos motivos. Y, Lleva bueno, muchos años con muchos esclavos, tío. No sé yo si era exactamente eso. O El sea, cristianismo creo que me dieron una también. visión un poco básica, bueno, Claro, un poco es que es básica muy complicado, de... ¿eh? Tú cuando lees Claro. las razones sobre el declive del Imperio Romano, ninguno se pone de acuerdo en una causa única. Para ¿eh? Edward Gibbon, el historiador del siglo XVIII, claro, desde el siglo XVIII ilustrado, la causa última fue el cristianismo. Claro. Pero el cristianismo es de lo que barrenó la moral, digamos, del Total, imperio, por era así decirlo, moral, con eso el es. tema de la paz y no sé qué. Y, El libro fue escandaloso en el siglo Imagínate. XVIII. Aquello fue un escándalo. Hombre, lo que sí vemos cosas como que en el Imperio Romano clásico no había ningún problema con la sexualidad que tuviera cada uno, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, sí. Es verdad, había cosas Depende de mal la época, vistas, ¿no? mal Depende de la vistas, época. pero no había o sea, no era puritanismo no que era llegó un- después. pero era bastante puritano a su manera. En O sea, ciertos no- momentos, ¿verdad? Porque luego también dependía de quién mandase. Porque, por ejemplo, Octavio era un tío muy puritano. Hombre, tampoco Suponemos que Calígula no tanto. Tampoco eran los mismos hombres que mujeres. También es verdad. sea- Bueno, porque de las mujeres ya hablamos el otro día cuando en Roma no tanto, que veíamos figuras como Atia en la serie esta, que luego una mujer de armas tomar que supiera manipular a los hombres tenía todo el poder del mundo. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Pero es que en el Imperio Bizantino hubo emperatrices. Es decir, es verdad que muchas llegaban de rebote, pero hubo emperatrices del imperio sin discutir. Entonces, yo creo que debía ser el primer momento en la historia donde una mujer era la cabeza de Estado en el Imperio Bizantino, ¿verdad? Que es la Sí, pero continuación siempre, del Imperio Romano. casi siempre era como madre o hermana del emperador. Es decir, Otra cosa es que mandara más que nadie. Eso es, sí. Como pero la sí. mujer de Claudio, por Pero ejemplo. como emperatriz sola creo que no hubo emperatriz. Eso hay que esperar a la Edad Media alguna reina, tipo Isabel la Católica, Claro, para que sea sí, reina. que o sea, ya sí, mandaba. no- Al final, Comodo descubre los planes para intentar matarle. Le chantajea a su hermana para que se acueste con él. Que bueno, eso nos parece aberrante, pero yo creo que se debió dar bastante en la antigüedad, porque había veces Pero que... es falso, ¿no? Eso es falso, yo no sé realmente. si en este caso, pero digo dirigentes o reyes que querían conservar la línea... Calígula se le achaca. Bueno, y en la ¿Petarse serie... a sus hermanas? Sí, no, Calígula. En la serie de Roma, a Octavio directamente. Eso yo creo que era una novelización de... No, pero lo que sí que en Roma Octavio podía con hacerse... Octavia. no, en Pero Roma sí estaba ¿Tú podías admitido... obligar a liarte a tus hermanas siendo emperador? Sí estaba, ¿Eras tan dios? Sí estaba, Es que con lo sí de las estaba- hermanas es complicado, porque sí- tú eres el cabeza de familia, Sí ¿eh? que estaba admitido, me parece, el matrimonio entre hermanastros o algo así era. Pero vamos, Sí. no, el incesto... A ver, para los romanos el incesto era incesto. O sea, estaba, Sí. era un Vale. tabú, o sea, era... O sea, genéticamente es una tara. Para los romanos el incesto o sea, que era sale el hijo- el incesto era una perversión, por así Total, decirlo. es verdad. Cuando se cuenta que Calígula lo hace con sus hermanas, lo cuenta como en plan escándalo, o sea, una más de las burradas que hace Calígula. Y para los romanos era una cosa que siempre, además era una cosa lo achacaba mucho a los orientales, porque sí que es verdad que en Egipto era típico los faraones que se casaban entre hermanos y hermanas. Que De hecho, luego los Cleopatra reyes- estaba casada con los su reyes- hermano, claro. Los reyes Ptolomeos lo hacían. Y para los romanos eso siempre lo vendían como otra de las aberraciones de los egipcios. Vale, claro, es verdad. O sea, en Roma el incesto era un incesto, no... A ver, pero porque hay un peligro cuando se acuestan hermanos. Sí, pero que hay un yo no peligro sé hasta grande qué de punto- que el chaval salga. Pero hasta qué punto lo conocían
debían de empezar a intuir que no salían Hombre, bien los niños. lo intuían que salía gente un poco cucu. rara, ¿verdad? Aquí lo ponen un poco como parte del carácter un poco zumbado, ¿no? Sí, pues eso lo hemos visto en todas las casas reales al final, porque no tiene que ser necesariamente entre hermanos. Si empiezas a Pero, cruzar primos... que la mezcla de sangre sin variedad provoca gente cucu. Eso está visto desde la experiencia humana, Suponemos que sí. la endogamia. Pero ya vimos, por ejemplo- eso es una cosa, yo creo que sabida desde la experiencia. Aquí en España tuvimos a Carlos el Hechizado, que era No, como claro, ya es que después se de van muchas- casando primos. y al final era una cosa pues insostenible. Pues no solo taras mentales, incluso físicas, pero eso ocurre incluso ocurre a nivel de animales. Un problema, cuando una especie animal, por ejemplo, quedan muy pocos ejemplares, Claro. Sí. eso pasa con los osos de Asturias y además Exacto. uno de los problemas para luego remontar las poblaciones es que al haber mucha consanguinidad, los animales pues son más débiles, tienen más problemas, o sea, genéticamente es más, Están más perjudicados. son más débiles. Yéndonos a los osos, hay, Hay que volver a la película en algún momento. Bueno, digo que lo que total. vale para los osos vale para los seres humanos también. es decir, se trajeron un oso eslovaco que al pacer era como una especie de superoso. Sí. Y pues se lo han tenido que llevar porque el oso se estaba seduciendo a todas las osas Seduciendo, bien. y básicamente no dejaba que otro oso... Y el problema es un problema de monopolio. monopolio y de poca variedad genética Sí, que pero- hacía peligrar esta. Sí, ¿no? pero- Realmente, sí, realmente que es cuando- un problema. Que cuando se intenta recuperar especies animales, Sí. que queda muy pocos ejemplares, lo de la poca variedad genética suele ser... Es un problema. Este oso se estaba... Pues con los teniendo- emperadores pasaba lo mismo. Lo que ocurre es que tenían, durante ciertas épocas, tenían en la buena cabeza los emperadores de elegir, no tenía que ser necesariamente un pariente, sino ahijar a alguien Bueno, que es venía, veían muy en válido. Roma, por la peculiaridad de Roma, es que los Si no, la mataban. por el sistema imperial que hubo, que no dejaba de ser un ciudadano, que además no hubo nunca dinastías que durasen muchas generaciones, o sea, 3, 4, con lo cual siempre había una renovación del cargo. Claro, como Kim bastante Jong-un, fuerte. por ejemplo, que es un poco lo mismo. Bueno, entonces tenemos, al final capturan a todos los conspiradores, no les matan, es curioso, y al final decide que esto está basado libremente en la historia de Cómodo, herir de muerte a Máximo y luchar para acabar con... Porque durante toda la película está intentando matarle cuando descubre que ha sobrevivido al intento de asesinato, pero no lo puede matarle porque tiene el amor del pueblo. Entonces tiene que primero, le dicen, tienes que matar el nombre de Máximo antes que matarle a la persona. Entonces, bueno, decide tener un combate a muerte con él, pero cuando se está desangrando. Que eso se parece mucho a la realidad porque él... Yo lo que he leído ¿Sí? es que Cómodo saboteaba a sus, Sí, claro, no a sus iba- oponentes. No iba a perder, o sea, a ser un combate de verdad contra nadie, ¿no? Sí, Claro. les daba armas no afiladas o... Eso es lo que he leído. En Total. sitios O fiables. les drogaba o cosas así. Bueno, pero eso ha pasado a Mohamed Ali. Se lo hicieron, mira, ese que veis en el suelo, Sonny Liston, en el anterior combate le echó un derivado del amoníaco Ah, sí. en los guantes y durante 2 asaltos estaba ciego Mohamed Ali. Esta es la revancha. En el minuto 1. Entonces, digamos que es una cosa que trampas en combates pues se han hecho toda la vida, vamos. Pero a pesar de todo, Cómodo pierde al final. Este tío se supone que había entrenado, que tenía ciertas dotes como guerrero, aunque no tenía cojones para meterse Sí, en al batalla. principio de la también. película le vemos luchando con sus hombres. Con catas ahí. Haciendo esgrima. por Sí, así es decirlo. verdad. Pero lo pierde. Bueno, para que pierde porque al final, no me acuerdo el nombre, el general que la traiciona a Máximo, ya hay un momento que dice, no, dejando intervengáis y lo mata, lo mata. Sí, no le vuelve a dar otra espada, parece Eso ser. es, sí. eso es, sí. Y que tiene un momento como de nobleza al final. Ha sido un poco cabronazo este general, ¿verdad? Este quinto. Y bueno, pues es verdad que está basado libremente en la historia. Es decir, este tío, este Cómodo, peleaba con gladiadores en la arena pero y murió a manos de un luchador, pero no fue así exactamente. Es decir, no se lo cargaron al emperador No, romano murió en una el Coliseo. murió una conspiración de palacio. Como Claro, siempre Lo que mataron había, en el palacio, pero dicen que le mató un gladiador, ¿puede Sí, ser? o Un luchador en los baños. En los sí. baños. Pero fue como al segundo o al tercer intento. Fue un poco como os contaba antes, como Rasputín. A Rasputín es muy curiosa la figura, porque era un tío que le intentaron matar 6 o 7 veces. Sí, hasta fue que se terrible murió. sí, el asesinato. Tuvieron que- Tiraron el cadáver al río y volvía a pensaron salir. que, pensaron que había algo de brujería ya en aquello, ¿no? Pero bueno, como era un santón. Bueno, entonces llegamos a Bueno, la escena un tío- final esta, en la que todos los detenidos reaparecen, no se los han cargado, los Sí. han tenido como detenidos preventivos, digamos, y entonces cuando hacen el funeral y se lo llevan... Que y- decide antes de morir Máximo darle el poder al pueblo. Y el pueblo, que hemos visto que es la cosa más salvaje del mundo, que, Es que cuando Lucila- aplaude cualquier cosa. Lucila, que ha tenido, luego igual lo comentamos ahora, se ve que ha tenido un affair con él Sí, anteriormente. hace Siempre- muchos sí, años, hace es mucho verdad. se intuye, no sé cuándo dice, ya vuelve con los tuyos. Entonces, cuando él avanza hacia la puerta, ya sabemos al final que la famosa puerta que él ha visto en sueños Sí. es el muro del anfiteatro y que ya pues pasa al más allá, a esos campos elíseos, que va a estar Se con encuentra a su mujer, hijo y a su hijo, mujer ahí en pues, Trujillo, es verdad. Trujillo, Es verdad.
Entonces, es un peliculón y nos vuelve a llevar al mundo romano. De hecho, volvió a crear interés en el público por Roma, que lleva muchos años ya parado. Porque yo creo que al final debieron ser un poco sonrojantes desde un punto de vista histórico los peplum. Al final ya era demasiado... Llegaban los historiadores y decían, ¿qué es eso de ponerte las estas hasta aquí, los pantalones? No solo eso, yo creo que era un poco, bueno, pues no sé, tuvo Y su le metieron una época, estética el peplo sucia. y tal, y con Le metieron una estética sucia y de sangre que a lo mejor es la precuela de 300 y de un poquito de esa idea de Sin City, un poquito. Es que, por ejemplo, es verdad, es que es ese rollo Porque más. lo del trigo me recuerda a mí mogollón a la estética de Sin City. Sí, no, la batalla es una batalla, que es lo que decía antes al principio, los romanos de las peplums clásicos parece que van por una parada, no sé, pues son de Semana Santa Que totalmente. están en Montilla Palancar. Pero recordar, por ejemplo, las vistas aéreas que tenemos de Roma, que se ven muy hechas por ordenador, demasiado grandes. Cuando os contaba que el Coliseo parece Maracaná, es demasiado grande pero todo. está bien hechas. De hecho, le veo un tufillo todo muy Star Wars, ¿eh? sí, pero para la época están muy bien Que hechas. está muy bien hecho, por pero lo que ordenador. te lo iba a comparar luego con, creo que son 5 años después, cuando nos hacen Roma HBO, que es una serie. Es verdad que en el momento fue la serie más cara de la sigue historia. el mismo estilo. Pero tú ves Roma y es muchísimo más realista. Que, por cierto, no tiene nada que ver. Es todo mucho más... Pero es que la estética mágica que te vende no es la misma, Gladiator es más bella. Hay gente que... Bueno, Es que es estética, es una peli muy estética. Para que veáis cómo son los tiquimiquis de buscarle tres A pies ver, al gato. dale. Hay un anacronismo en la visión esa de... O sea, es real, la de la visión a vista de pájaro de Roma. Y es que, por lo visto, efectivamente salen edificios que llegaron a estar en Roma, pero que no existen en la época de Marco. Sí. Creo que la Basílica de Magencio y que ahora sí. sale del foro. Entonces, como sale ahí, pues no, Claro, esto se bueno, construyó sí, 200 es años que- después, no existía en esa época. Es que... Siempre sale esa escena famosa de la vista de pájaro y luego la llegada a la carroza de Cómodo, en plan triunfante. Es un desfile muy de... Se del dice triunfo de la libertad. El triunfo de la voluntad De la Real y voluntad, es Universal. verdad. Se ha comparado mucho la famosa que sale Hitler en el coche con el brazo así. Y luego hay un detalle incluso que son los niños, porque en la sí, película de que lo hay hacía unos- mucho hay- Hitler, que hay iban unos por ahí con niños las que le flores. dan las flores y también a este le echan flores los niños en la escalinata. Es verdad. Entonces se dice que sí, que se inspiró por lo visto en lo de... Cuando se preguntó a Ridley Scott si se había inspirado, hizo una broma diciendo, bueno, pero es que el nazismo también se inspiraba mucho en Roma para sus shows. Es verdad, ¿eh? es verdad. Pero yo creo que sí hay una cierta Sí, se ve un poco, referencia a lo se ve de- un poco de hitleriano Riefenstahl, todo, ¿no? ¿verdad? Hitleriano. Lo que ocurre es que también cuando vemos el desfile, que está muy guay hecho, yo creo, a mi desfile preferido es el primero en Roma HBO, el de Julio César. Lo vemos genial, grandilocuente, todo muy enorme, con muchísimos colorines, pero está hecho en el Foro Romano. Y el Foro Romano hasta cierto punto han respetado las dimensiones que tenía el Foro Romano, de verdad. Entonces lo vemos como un poco más recogido todo. Bueno, es que la Roma de Marco Aurelio era una ciudad mucho más espectacular que la que había Que la de conocido. Julio César, ¿verdad? El foro romano republicano era muy pequeñito. O sea, era muy pequeñito. ¿Lo tiraron y lo volvieron a hacer? Se ¿o qué? fueron ampliándolo. Era el sistema. vale. Si visitan Roma, es que luego se hizo el foro de Augusto. El y- que hay ahora, y el de Trajano. el que hay ahora que se parecería más. O sea, el que hay ahora en las ruinas que tú ves. Ese es el original, ¿verdad? Ese es se Sí, parecería más al republicano. Sí, es que el foro original es el pequeño. Luego Muy pequeñito, está la de sí. Augusto y luego la ampliación enorme fue la que hizo Trajano. Claro. El foro de Trajano, donde están esa especie de columnas. Ah, vale, entonces son sitios distintos. Porque estaba recordando en el foro clásico que conocemos todos, ahí no Sí, cabe lo que hay, nos están hay enseñando una ahí. frase que se le atribuye a Augusto que dijo que le había heredado una ciudad cochambrosa de ladrillos y había dejado una ciudad de mármol, Sí. mucho más espectacular. Y a la Roma de Marco Aurelio era mucho más parecida a la Roma esa de las películas que hemos, o sea, de grandes edificios de mármol y... Es verdad. y otras venidas Es curioso de que luego él se avergonzaba en la película. Dice, no, es demasiado... No, pero que la vista, o sea, que cuando vemos la simulación de Roma vista de pájaro, que eso es real, o sea, Sí. se basa en... Las columnas del Palacio de Comodo no son demasiado grandes. O sea, son como... Las dimensiones eran grandes, eran recuperadas. O sea, es real, tan real que de hecho se les coló un edificio construido en la época de Constantino, o sea, 100 y pico años después. Es Por verdad. eso digo que es real. De todas maneras, es verdad que ahora que estoy recordando, las construcciones de Albert Speer en Berlín estaban muy inspiradas en Sí, la Roma esta, imperial, sí. ¿verdad? La Porque este Germania tipo de sé que quería columnas... hacer, que era bastante hortera, por cierto, de aquello, Sí. una cosa como muy... Hombre, es que Hitler hizo sus propios dibujos Sí. Sí, y sí, se total. basaba mucho en la gloria esa, ¿no? Sí, bueno, pero de alguna forma también estaba siguiendo la estela de Mussolini, que era el que quería seguir con el Sí, fascismo o sea, italiano. el fascismo tiene un punto, una Imperial romano, sí. influencia Sí. romana, ¿no? Bueno, del clásico. claro. Sería hablar del... No, del clásico es más Grecia, ¿no? Si dices... Lo mismo, ¿no? O Desde sea, la hombre, el ignorancia, mundo desde la clásico se ignorancia, si considera dices los una dos. inspiración clásica, hablar romano y de griego. Los arcos de triunfo. En el Moncloa está el arco de triunfo. Sí. O sea, es un arco de triunfo a la romana, en este caso. A la romana, ¿no? Claro, es un arco de triunfo La a la Puerta de romana. Alcalá también es un, bueno, es un arco del triunfo eso. Se inspiraban, sí, pero bueno, en este caso era una de las puertas que se entraba a la cerca que en Madrid, Claro. ¿no? El otro es el arco de triunfo clásico. Total, como el es verdad. Era... Pues yo creo que la película en sí la hemos despachado más o menos, ¿no? ¿Sabes qué se dijo de hacer un Gladiator 2? Sí, pero no llegó a cuajar. Bueno, por lo visto. hablemos del final.
¿De qué nos hemos dejado? Cuando se lo llevan al cadáver de él, eso... Que está como levitando, se le ve ahí como el plano que cuando había estado en el carro, Sí, no, que pero, pasaba por encima no, pero del... a Commodore le rechazan. Sí, le dejan ahí tirado como un puto espurcio y ¿Sabes no. a qué me recuerda mucho cómo lo dejan tirado? A como dejan Claro, a Jack y- de Gris en la del último Bueno, duelo. al otro la arrastra. Bueno, no, y le despiezan casi en el Claro, pueblo, o sea, ¿verdad? es una forma de decir que el que le asesina, que realmente en la realidad es puede que sea un gladiador, por lo que he hablado con Jorge, que coincide con la serie. Y ahí, pues básicamente, a Cómodo le tiran en la mierda. Sí, le dejan tirado como un trozo de carne, es De verdad. todos modos, a mí me gusta mucho la escena final que es la despedida, porque ya se lo llevan ahí entre honores y eso, aquí como dice, honrarle como un romano. Dice, así como una cosa muy ¿Habéis visto la impulsa. integración de clases Claro, que tiene? Que es se lo que- llevan entre esclavos, entre senadores y entre, Pero luego está y entre la aristocracia. Todo se lo llevan Claro, a uno. claro. Y a Luego- Cómodo, Pero luego está la despedida del amigo, el amigo que es su compañero de esclavitud. Ah, sí, que el es amigo negro. El amigo negro, Yuba se llama. Sí. Es decir, cuando entierra llega- las figuritas, ¿no? Entierra las figuritas estas que tiene como de los dioses lares, familiares, y le dice, bueno, nos veremos, pero no en esta vida todavía. El otro dice, bueno, yo ya me voy y porque el otro quiere volverte a ver a su familia, Es ¿no? verdad que estaba en África, sí, es verdad, eso es. cierto. Pues es una opinión muy guay, muy bonita. En el año 2000, aparte que está pensada un poco para todos los públicos. Es verdad que algunas cositas, los que nos gusta la historia, es un pelín sonrojante, como a mí lo de la democracia se lo podían haber ahorrado un poco. Es que de verdad, el luchar por la democracia en el 200 después de Cristo es como, parece tío, que no te gustara la democracia. dicho así, es que la democracia que había entonces era un poco un embuste, ¿no? Es que el pueblo ¿Te quieres entonces... meter ahí en No. este programa de YouTube? No, es que el Eh, pueblo romano no estaba un poco hasta Claro. las narices de No, pero los bueno, es que- senadores. a ver, que decir que es una cosa, es anacrónico. Es que, claro, actualmente no sé decirlo, pero es como si hablásemos actualmente de restituir, bueno, a algunos se le ocurre igual la idea, no sé decirlo, del sistema del antiguo régimen. O sea, Sí. de una cosa, bueno, que existe, pero que no queda nadie que lo... El absolutismo, quieres decir. Claro, Sí. Iba a decir que la república sí, porque hay mucha gente que sí querría ver una república. Es decir, Sí, bueno, pero de alguna por eso forma pones la comparación pero merece el apretarla. funcionamiento básico de la república es un poco lo mismo, una Es como monarquía si alguien, constitucional, es como- sí, como si alguien pidiese, pues no sé, restablecer el sistema De que había castas o de no sé del qué. antiguo régimen, una Sí. cosa Claro, como, claro, como, no. muy, como muy arcaica. Es Claro, decir, que han pasado muchos años, que ya han tan pasado superado. muchos años y ya no tiene sentido. Pero algo es así verdad que sería. hemos hecho algunas reflexiones que realmente la historia se repite en el sentido que ahí daba igual que tú fueras negro, que fueras tal, que fuera en algunos puntos, ¿no? En algunos puntos y Sí. a ver, no quiero llevarlo sí quiero llevarlo al mundo actual y que étnicamente como era un imperio multiétnico. En ese sentido, Sin- sí. es o sea, decir, o sea, sin era que- un sin que- imperio sin- muy woke. sin querer ser ¿verdad? guayou. Sí. No, a ver, no quiero No, meterme pero en ese sentido, sí. Lo que ocurre es que lo que estaban hablando de porque la es democracia... naturaleza humana a veces. Claro, no, lo que hablaba yo del porque no había religiones que dividieran tanto. No, es verdad. Lo que ocurre es que desde un punto de vista del sistema político, en aquel momento, aparte que la sí que había democracia no era sectas, tal pero- y la corrupción, porque no dejamos de, que eran oligarquías. Al final, el partido de los optimates y los populares no dejaban de ser grandes casas de patricios. Es decir, no era el pueblo el que veía a sus representantes ahí, sino que eran patricios haciéndose pasar por la gente, ¿no? Y de tantas guerras que tuvieron entre ellos, el pueblo ya no acabó tan hasta las narices que durante muchos años asumieron que estaban bien teniendo un, ¿cómo llamaban? Un príncipe, ¿no? El primus inter pares. Eso es. Y no tenían por qué cambiarlo. Entonces, quedó un poco de coña el utilizar las referencias de 2000 años después en aquel momento. Dices, no tiene mucho sentido que esta gente estuviera pidiendo eso porque eran otros tiempos completamente distintos. El esquema de la gente era distinto, claro. Si hubieran conspirado entre ellos, sería para poner otro emperador. Claro, otro emperador que fuese más hábil o más justo. Es decir, pero Curioso porque al Senado lo mantuvieron muchos años, pero era una cámara casi consultiva, ¿no? Era como el Congreso Sí, de los o Diputados en la época honorario. de Franco. Estaba ahí, pero no pintaba nada. bueno, el Senado sobrevivió al Imperio Romano. Sí. Cuando cae Roma, o sea, cuando es destituido el último emperador de Occidente, sigue habiendo el Senado en Roma. Los primeros reyes godos de Italia mantenían el Senado. Es decir, que el Senado sobrevivió al imperio, realmente, curiosamente. Una cosa honorífica, básicamente. No, Hay mucha gente que dice que el imperio sobrevivió en la Iglesia Católica, que era un poco... la superestructura que mantuvo. superestructura que quedaba ahí, ¿verdad? Cierta unidad. eso ¿Verdad? es. Pues chicos, yo creo que hemos hablado bastante de la película. Vale, lo dejamos aquí y vamos a ir pensando alguna más. De un punto de vista histórico, a ver, suelta algo, que luego la gente dice, sí, esa quiero. ¿Qué nos podemos Pues- dejar? 1917, Peaky Blinders, vamos a la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial podemos ir. 1917. Eso da para mucho. molaría, Ahí, ¿verdad? ahí, la Primera Guerra Mundial. Estoy investigando también sobre lo que son los gitanos de Peaky Blinders, los gitanos ingleses, que no se parecen en nada a los Da para mucho, los da para mucho. españoles. Peaky Blinders y la Primera Guerra Mundial da para mucho. Vale, pues un día de esos hacemos esto, ¿vale? Venga, hasta otra.